¿Qué es el estrés? ¿Cómo reacciona nuestro cuerpo cuando hay estrés? Por darle una definición, es esfuerzo de adaptación. ¿Podemos vivir sin estrés? No. ¿Y qué crees que es necesario empezar a hacer para afrontar este nuevo mundo al que nos estamos enfrentando? Una de las skills fundamentales que a día de hoy hay que trabajar y en la que hay que invertir es adaptación al cambio, gestión del cambio. Hoy, en el ADN del éxito, hablamos de algo que atraviesa silenciosamente a millones de personas: la presión constante de rendir, cumplir y sostenerlo todo, sin romperse por dentro. Nuestra invitada es Marta Chinchón, especialista en gestión del estrés para empresas y profesionales, formadora, facilitadora y coach, con un sólido background en negocio y una mirada profundamente humana sobre el trabajo, el liderazgo y la vida. Marta acompaña a líderes, equipos y organizaciones a entender el estrés no como un enemigo, sino como una señal. Una señal que, bien escuchada, puede convertirse en una palanca de claridad, salud y rendimiento sostenible. En este episodio exploramos cómo gestionar la presión del trabajo actual sin sacrificar la salud ni el propósito, cómo liderar sin quemarse y cómo redefinir el éxito para que no nos cueste la vida vivirlo. Si alguna vez te has preguntado si todo esto es todo, esta conversación es para ti. Las circunstancias es tu propia curiosidad por ser mejor. Las circunstancias son tener un colchón financiero y tener la conciencia de no quiero más de esto. Quería pedirte algo muy sencillo, pero muy importante para nosotros. Leo muchos comentarios de personas que ven el podcast con frecuencia y que sin darse cuenta aún no están suscritas al canal. Si puedes tomarte un segundo ahora mismo y comprobar si ya estás suscrito, de verdad te lo agradecería mucho. Es algo gratuito, muy simple, pero que marca una diferencia enorme para que este proyecto pueda seguir creciendo y avanzando en la dirección en la que va. De alguna manera, aunque no siempre se vea, tú formas parte de esta historia. Eres parte de la familia del ADN del éxito. Estás caminando con nosotros en este viaje, episodio a episodio, conversación a conversación. Y quiero que sepas que lo valoro profundamente. Gracias por estar aquí. Marta, hay una palabra que usamos mucho en la actualidad en la sociedad, y que no estoy seguro si realmente entendemos y sabemos qué significa: el estrés. Ujú. Hablamos mucho de estrés. ¿Qué es el estrés y cómo funciona o cómo reacciona nuestro cuerpo cuando hay estrés? Ok, pues es una buena pregunta para empezar. Yo te diría que el estrés, por darle una definición, es esfuerzo de adaptación. Entonces, ¿podemos vivir sin estrés? No, porque nuestro cuerpo necesita estar constantemente adaptándose a las situaciones que va teniendo. Por ejemplo, vas andando por la calle y de repente, bueno, pues tienes un semáforo, te adaptas, ¿no? Dejas de andar para que no te pille un coche y luego, pues sigues andando. Entonces, en este sentido, hemos hecho esa microadaptación, se enciende y se apaga el estrés y yo sigo andando. Entonces, ¿es necesario para la vida? Sí, por tanto, estrés cero no tiene ningún tipo de sentido. Ahora bien, cuando hablamos de estrés, normalmente hablamos de estrés del malo, porque también hay estrés del bueno. ¿Y cuál es ese estrés del malo? Pues muchas veces cuando lo que te sucede, tanto en tu vida personal como en tu vida profesional, es demasiado o tienes demasiadas demandas para los recursos o las habilidades que tienes en ese momento. Entonces empieza ese agobio o determinada sintomatología, ¿no? Que se te acelera el corazón, tienes una sudoración, etcétera. Y esto, pues si se prolonga en el tiempo, no es positivo para tu cuerpo. Nosotros estamos preparados para que ese estrés se encienda y se apague y no pasa nada. El problema está cuando está permanentemente encendido. Y esto es sencillo porque muchas veces las fuentes de estrés son diversas. No solo es, hay un compañero del trabajo que me está haciendo la vida imposible, pero viene mi jefe y me está pidiendo que entregue el reporte para antes de ayer y no tengo tiempo. Mi mujer me llama y me dice que tengo que ir a buscar a los niños. Entonces se juntan muchas fuentes, ¿no? De estresores, que le llamamos, y eso hace que esté permanentemente en estrés y que no haya esos espacios de recuperación que me permiten otra vez, bueno, pues volver a un estado de calma, que el cuerpo vaya a su sitio otra vez y sigamos funcionando de alguna manera. Entonces, la vida que llevamos ahora mismo, que está un poquito acelerada, no nos facilita el no tener este estrés de forma permanente. Hablaste de, creo que las palabras son poderosas: adaptabilidad. Sí. La
la habilidad que tenemos de adaptarnos. Cómo en una vida, en un mundo moderno en donde hablamos tanto del estrés y que constantemente estamos muy estresados, cómo llegamos a tener la habilidad de poder adaptarnos a este nuevo mundo. Bueno, pensando que estamos en permanente cambio, eso para empezar, ¿no? Que la gente siempre está pensando esto de, no, no, yo es que no quiero cambiar, es que tu hoy de hoy, o sea, tu yo de hoy y tu yo de mañana ya no es el mismo yo, o sea, que no puedes negar este cambio que se está produciendo. Así que yo creo que sí que nos estamos adaptando constantemente y el cuerpo está preparado y la mente está preparada. El tema es que quizás nos vemos inmersos en demasiadas adaptaciones y esto es lo que nos cuesta trabajo gestionar y volver a un estado de, bueno, pues ya está, ¿sabes? Puedo tener esos espacios de descanso que me vuelven a rellenar de energía la pila, porque muchas veces lo que tenemos que pensar es que yo me levanto por la mañana con la pila cargada al 100% y a lo largo del día esa energía se va drenando. Entonces es súper interesante ver qué cosas me están drenando la energía para si hay alguna variable que te está teniendo un gran impacto en ti, pues gestionarla mejor y al mismo tiempo hay espacios de recarga o hay espacios para que yo pueda, ¿no? Como si enchufaras el móvil a la red y volvieras a recargarte de energía. Y hay también situaciones, quizás amigos, hobbies o otras actividades que realices que recarguen todavía con más velocidad esa energía. Entonces, si yo a las 4 de la tarde voy con el 80% de la pila gastada, pues vamos mal. Hablamos de cambios y perdón, cuando hablamos de constantes cambios en este mundo moderno, no podemos dejar de ver hoy la nueva era que ya vivimos, y me refiero a la era de la inteligencia artificial que está tan, iba a decir de moda, pero es que no es una moda, es una realidad, no es una moda, es una realidad. Y muchos expertos, no lo digo yo, hablan de que el 2029 y hay gente prediciéndolo desde hace varios años, no es nada nuevo, que va a ser un punto de inflexión completo, en donde las máquinas sí van a sustituir completamente muchas labores del ser humano. No quiero ser catastrófico, pero ya estamos viendo la repercusión de eso en el sentido de pérdidas de puestos de trabajo, ¿sí? Voy a dar un ejemplo que acabo de leer este dato. En Estados Unidos hay aproximadamente 8 millones de conductores de taxi, Ubers, tractores, camiones, perdón, para todo el tema de entregas de comida, lo que sea. Ujú, Tenemos muy claro y presente a Elon Musk con el tema de los coches eléctricos y cada vez son más evolucionados y más perfectos estos coches. Esto lo que quiere decir es que muy pronto, no hoy, pero muy, muy pronto, esas 8 millones de personas se van a quedar sin trabajo. Porque contratar a 8 millones de personas que conducen un coche, que tienen más probabilidad de accidentarse, que yo como empleador les tengo que pagar seguridad social, que tengo el riesgo de que tienen un problema familiar, no llegan a trabajar, no llegan por un atraso. eh, si yo tengo una máquina que lo hace perfecto y puedo minimizar todos esos costes como empresario y puedo, aparte de todo, a nivel contable, deducir gastos de la utilización de ese coche, estamos hablando de la eficiencia al 100% de específicamente esa labor laboral, o sea, esa labor laboral, perdón, el uso doble de esta palabra, pero esa labor va a dejar de ser necesaria. Y este es solo un ejemplo de lo que viene. Suena muy catastrófico lo que estoy diciendo, pero al final es a lo que nos enfrentamos. Y no quiero decir que la inteligencia artificial y los robots es algo trágico y dramático, todo lo contrario. Uso tu primer palabra, adaptabilidad. Nos vamos a tener que adaptar. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Y perdona si parecía que me estoy yendo por las ramas, pero no. Es porque lo que me preocupa no es que esto vaya a suceder porque va a suceder. Ahora, ¿cómo nos vamos a adaptar a esto, Marta?
Si hoy hablamos de que estamos con mucho estrés, ¿qué va a pasar el día que 8 millones de conductores pierdan su trabajo? Y ese es un ejemplo, Ujú. Pero habrá pero más. asesores Sí, financieros. cualquier cosa. O Sí. sea, ya no solo hablamos de gente como dicen en Estados Unidos, ¿no? Como blue collar, es gente white collar también. Entonces, lo que predice esta gente no es nada nuevo, no estoy diciendo nada nuevo, es que fugas de trabajo las van a ver. Ujú. Y no es el fin del mundo, nos vamos a tener que adaptar, la palabra clave de la adaptación. Pero cuando empezamos a hablar de esto, del estrés, con el ejemplo que te estoy dando, estoy magnificando de lo que estamos hablando. Si ya hoy hay mucho estrés, Sí. va a haber mucho más estrés y va a haber mucha más necesidad de adaptabilidad, por lo Claro. que vamos a tener que multiplicar a Marta para que nos venga a ayudar con esto. Dejo ahí una pregunta para que podamos conversar sobre este tema. Sí. ¿Qué piensas de esto y qué crees que es necesario ya hoy empezar a hacer para afrontar este nuevo mundo al que nos estamos enfrentando? Justo, o sea, uno de los puntos más importantes de lo que está pasando es que los cambios se están acelerando, ¿no? No solo los de la IA, cualquier tipo de cambio. Yo tengo muchas conversaciones con directivos y con mandos intermedios también que nos cuentan que ahora tienen esta herramienta, pasado mañana tienen la otra, ahora hay que reportar de esta manera. No, o sea, no solo es esto que a lo mejor dices, pues afecta a parte de la población, no es que nos afecta a todos con todo este tipo de bueno, pues formas de trabajar diferentes, herramientas que nos ayudan, etcétera. Entonces, una de las skills fundamentales que a día de hoy hay que trabajar y en la que hay que invertir es adaptación al cambio, gestión del cambio, ¿no? De hecho, hay muchos consultores que están en este punto, ¿no? Porque las empresas se tienen que transformar y tienen que ayudar a sus trabajadores a que también abracen, ¿no? El cambio. Y lo abracen desde la aceptación, porque por mucho que nos cabreemos y digamos, no, no, es que la IA, no sé qué, Skynet, ¿no? Que esto es como muy, va a venir y nos va a matar a todos, ¿no? Como en Terminator. Es algo que viene con fuerza, que muchas empresas están invirtiendo en esto y al final, pues va a formar parte del día a día. Entonces, si esto viene, lo abrazo, no lo niego, lo abrazo y veo como, mi trabajo, con mis posibilidades, con mis recursos, con mis estudios, con mi experiencia, con lo que sea, puedo buscar una alternativa porque lo estoy viendo venir, es lo que dices tú, ¿no? Dices 2029, pues estamos en 2026, tienes 3 años. Y que las personas que sepan trabajar con la IA tendrán muchas más posibilidades de quedarse que las personas que renieguen o que no quieran trabajar con ella, porque al final si hay 10 profesionales y se recorta, ¿no? Y al final funciona con 2 profesionales y las IAs, pues los 2 que se quedan son aquellos que se han sabido adaptar al cambio, no lo han negado y por tanto no lo han procrastinado y son esas personas las que tienen más valor para la compañía, ¿no? ¿Y qué pasa con las ocho personas estas, ¿no? Que decíamos que se han quedado sin trabajo, pues tendrán que ver cuál es otra alternativa para volverse a crear profesionalmente y a lo mejor es una oportunidad de aquellas cosas que no se atrevían a hacer y es el momento de darse la oportunidad de probar y trabajar en cosas distintas, ¿no? ¿Cuántas personas hay que han estudiado una carrera y terminan haciendo otra cosa diferente? Y también encontrar qué es lo que nos motiva, ¿no? ¿Cuál es nuestro propósito y qué nos apetece hacer? También nos va a ayudar a gestionar ese estrés de una forma diferente. Hay Pero algo, pero ahí es lo que hay, quiero decir. aquí mi cerebro va captando Ideas. palabras y de esas palabras que utilizas van como formulando muchas preguntas al mismo tiempo y entonces como entrevistador a un novato que soy, tengo que escoger qué atacar. Hablaste de reformularnos, no dijiste esta palabra, la estoy usando yo, reformularnos, reacondicionarnos, pareciera que fuéramos máquinas, Reinventarnos. reinventarnos. Estas, en el ejemplo que dabas, 2 personas se quedan con el trabajo porque 8 las va a sustituir la IA en su momento, completamente de acuerdo, es la estadística que básicamente dicen. Y no quiere decir que estas personas 8 se tienen que quedar en la calle, es lo que tú dices, lo que dicen es, nos vamos a tener que reinventar, vamos a tener que buscar ese, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu definición de éxito?
¿Cuál es esa reformulación para Marta? Porque viendo un poco tu historia también veo que vienes de grandes empresas. Entonces, vienes de trabajar de, como cuenta, Ajena. ajena Mm, a cuenta propia, y sé también que te has estado en tu cuenta propia reinventando ujú. también. Em, ¿Qué ha significado para ti siendo experta en el tema del estrés, del acompañamiento, de manejar esos estreses para adaptarnos mejor? ¿Cómo ha sido tu historia personal en esto? Pues, o sea, comparado con otras personas que empiezan, por ejemplo, en marketing, ¿no? Y siguen becario, brand manager junior, ¿no? Y van subiendo, terminan de directores de marketing, etcétera. Yo siempre he estado en movimiento, es decir, yo empecé en una empresa de investigación de mercados, pasé a trabajar en una empresa de gran consumo. Hice muchos puestos diferentes. Mi idea también siempre era tener una visión 360. Entonces estuve en marketing, estuve en ventas. Cambié de una empresa que se dedicaba a fabricar marca, bueno, en este caso Kellogg's, por ejemplo, marca fabricante, también a otra empresa de marca de distribuidor, retail. Es decir, yo me he movido bastante. Porque, o sea, para mí el aprendizaje es muy importante y seguir evolucionando significa salir de la zona de confort y seguir, aprendiendo cosas que me nutran y que me hagan mejor profesional y que me motiven. No todo el mundo es así. Entonces, sí que es verdad que a la hora de emprender, pues lo hago desde un sitio donde el cambio no es un enemigo, sino que el cambio es una evolución. Y soy plenamente consciente de que cada vez que hago un cambio me genera un sobreesfuerzo, porque no sé hacerlo, porque hay muchas dudas, porque y sobre todo en la parte de emprendimiento que es no tienes a nadie que te ayude, ¿no? Porque al final la empresa, pues, es tu compañero, tu jefe, la gente del equipo donde puedes preguntar, pero en el emprendimiento, como no te vayas rodeando de gente, es difícil saber si el camino que estás, siguiendo es el que quieres, lo estás haciendo bien o estás directamente yéndote al hoyo. Entonces, siempre ha habido como una voz de qué es lo que me hace vibrar, qué es lo que me gusta, cuáles son mis siguientes pasos y cuando hablamos del ADN del éxito, cuáles son esos microéxitos que a mí me permiten avanzar y me generan felicidad y satisfacción y yo me siento pues una persona más plena. Sí que es verdad que, y yo creo que es más o menos por 2014, que yo me empecé a formar como coach y luego empecé a dar muchos más pasos en el sentido de acompañar a personas, equipos, etcétera, que fue un poco un camino que se divide y que por un lado es, bueno, tengo la seguridad de la empresa, ¿no? Tengo una hipoteca, ahora tengo 2 hijas, etcétera, ¿no? Y quiero tener un salario, adecuado para responder a todas estas responsabilidades y al mismo tiempo esto me flipa, ¿no? O sea, es con lo que más disfruto, le puedo dedicar horas y es que me da igual porque realmente es, o sea, es que me está nutriendo por dentro. Pero, ostras, dar el paso pues da bastante vértigo. Y yo soy una persona también, aquí por ya, bueno, las cosas encima de la mesa, que la incertidumbre tampoco es que la lleve muy bien. No obstante, cuando yo doy el paso para trabajar por cuenta propia, soy plenamente consciente de que me meto en un sitio que para mí me genera una incomodidad, pero es una decisión consciente, ¿no? La que hago y es una apuesta personal y es ir al momento de bifurcar mi camino y formarte. ¿Experta en el estrés? Pues hace 4 años no era experta en el estrés, pero yo tuve un episodio personal que me cambió bastante el chip y dije, las empresas están llenas de estrés, hay muchas personas que están sufriendo, hay muchas personas que van medicadas al trabajo, que podemos empezar desde el Lexatin a todo lo que acabe en pan, ¿no? Lorazepam, diazepam, etcétera. Y no creo que sea la forma de trabajar ni de sacar el mejor rendimiento. Si ya me pongo incluso desde la visión del CEO, ¿no? De tener a personas que están medio con la pierna medio rota porque no están en sus plenas capacidades porque el estrés les está haciendo daño, ¿no?
Y tú decías antes, claro, es que el estrés no solo hace daño en la mente, también lo hace en el cuerpo. ¿Cuál es el punto aquí? Pues porque yo no sabía, más que de la experiencia personal, veía la oportunidad, veía la parte de contribuir y de ayudar, pero me faltaba formación y entonces durante ese tiempo me estuve formando y estuve acompañando personas. Adaptación al cambio. Pero adaptación al cambio con sentido, ¿no? Con algo que a mí me llenaba por dentro y que de alguna forma pues hacía match, ¿no? Creo que hay una oportunidad en el mercado y al mismo tiempo eh, creo que tengo mucho que aportar al respecto y ayudar. Para que llegues a tener esta mentalidad, hablaste de un episodio personal. Mm. ¿Qué sucedió ahí? Pues es un poco un ejemplo de lo que es el estrés crónico, ¿no? Entonces, nosotros vamos acumulando estrés. Si tenemos espacios para descansar y para poder recuperarnos, pues es fenomenal. Pero si ese estrés, como decía antes, es permanente, está permanentemente encendido y no se apaga, se va acumulando, ¿no? Y con el paso del tiempo, pues llegó un momento en el que el estrés era absoluto, había un problema muy importante de conciliación, vida personal, vida profesional, sobrecarga de trabajo, o sea, había como variables, y eso también es importante tenerlo en cuenta, variables que el tipo de trabajo, el tipo de empresa hace que el trabajador o el colaborador se vea impactado en ellos, y hay otra parte que es mía, ¿no? Y ver los dos lados es muy interesante, porque la parte mía me la voy a llevar a donde esté. Me la voy a llevar incluso a mi emprendimiento también. Entonces, la parte mía, ¿cuál era? ¿No? Pues el perfeccionismo, el compromiso en exceso, el estar permanentemente conectada. Entonces, bueno, se fueron dando circunstancias en las cuales pues llegó un momento pues que estallé, ¿no? Recuerdo estar volviendo de una prueba industrial de un producto en una fábrica, de noche, lloviendo, conduciendo y llorando, hablando con mi jefa de cómo ha ido la prueba, tal, ¿no? Em, y entonces empecé a llorar, así de repente, como ya de estallar, ¿no? Como de no puedo más. Y estuve 45 minutos llorando, conduciendo, de noche, lloviendo. Y mi jefa decía, para. Yo decía, no, sí, yo puedo seguir conduciendo. ¿Cuántas horas llevas en la fábrica? Pues igual lleva 12 horas en la fábrica. Estoy cansada. Es de noche, está lloviendo. Pero yo sigo. Entonces, hay parte de la empresa, ¿qué tal? De sistemas que no funcionan, de apoyo, etcétera. Sí, pero hay una parte mía. Para porque no estás bien, ¿no? Pasaron más meses y al final, bueno, pues todo fue a peor. A veces hablamos de síntomas y signos del estrés que pueden ser físicos, pues yo qué sé, por ejemplo, migrañas, no duermo bien, hay gente que le dan tiques en los ojos, no sé, habrás visto seguro alguna persona. Me ha pasado, ¿no? O sea, Claro, tenemos a veces ese si te hace así en sí. el ojo, tal. Pues eso, ¿no? Nerviosismo, irritabilidad, etcétera, que igual dices, pues bueno, pienso que esto es posible o falta de motivación, apatía, todo esto nos puede ir pasando. Y a mí me llegó un momento que era como, no me enteraba de las cosas, colapso mental. Entonces tú me decías, mañana hay que traer, incluso con las cosas del colegio de mis hijas, ¿no? Mañana hay que llevar el disfraz de no sé qué, y yo, fin. Y de hecho eso es lo que me tardó más tiempo en volver a tenerlo y a recuperarlo, el poder procesar la cabeza. Por eso muchas veces dicen, el estrés afecta a la toma de decisiones, a la creatividad, a la innovación, ¿no? Porque la cabeza colapsa, llega un momento que colapsa. Entonces, bueno, yo estuve de baja 6 meses, tuve tratamiento psicológico, tratamiento también con un psiquiatra, con medicación y tal, y bueno, pues a los 6 meses, eh, empecé, ¿no? Tomé la decisión de decir: "Esto no me hace bien, yo realmente conecto con otras cosas", y empecé la parte de emprendimiento sin saber muy bien qué iba a hacer, ¿no? Pero, pues, más conectada con algo que realmente me apetecía y donde el autocuidado era más sencillo.
Pero también te digo que estas partes que son mías, ¿no? Que te decía, ¿no? El perfeccionismo, es algo que yo tengo que tener muy como el caballo con las bridas puestas, porque es mi tendencia. Entonces, si yo soy muy perfeccionista, si yo estoy muy comprometida con el trabajo, si yo tengo, hay otra cosa que se dice la enfermedad de la prisa, es como, jo, es que esto debería ir más rápido, ¿no? Tengo tiempo disponible para hacer algo, bueno, pues voy a avanzar en esto y lo otro porque me da la sensación de que voy despacio. Si yo soy consciente de todo esto, soy capaz de gestionarlo y no entro en la trampa de, del estrés, ¿no? De comportamientos o de, se les llama moduladores que hacen que si yo lo llevo al extremo, el estrés suba y si yo lo voy bajando, como si fuera el volumen de la radio, pues al final me repercute de una menor manera. Entonces, perfeccionismo, bueno, estás haciendo aquí, ¿no? El podcast o lo que sea. Bueno, pues yo lo hago, sale bien, me equivoco, no pasa nada, ¿no? Y tiro y lo hago sin problemas. ¿Qué sería perfeccionismo? Corto, te has equivocado, venga, volvemos a repetir, tal. ¿Cuál es la inversión de tiempo que te lleva eso? Infinito, ¿no? Entonces, hay un momento en el que si tú sabes que esto es así, tienes que aprender a soltar y poner un poco costes y beneficios. ¿Cuál es el beneficio de repetir esto 14 veces y cuál es el coste? Entonces, igual el perfeccionismo no juega en aportar valor, juega en generarte estrés. Te digo esto como te puedo decir cualquier cosa. Que hay una línea fina. Tengo algún amigo que siempre habla de el perfeccionismo es, estoy parafraseando de forma equivocada, pero es como el que bloquea el hacer. El perfeccionismo es el enemigo de el hacer, por llamarlo como verbo. Mm, Que estoy completamente de acuerdo, pero esto se puede malinterpretar muchas veces y lo he visto en esta comunicación, que es entonces tírate al agua y haz lo que puedas y salga. Tampoco estoy del todo de acuerdo. O sea, tiene que haber un poco de ese perfeccionismo para que realmente las cosas sucedan como quisieras que sucedan, que no siempre suceden como quieres que sucedan, pero tengas más probabilidades de. O sea, hay un autor bastante famoso que me gusta mucho que se llama Jim Rohn. Él lo que decía es, tal vez no es el perfeccionismo la palabra, sino es hacer lo máximo que tú puedes, lo mejor que tú puedes y estar en paz con ello. Pero ¿cómo sabes que eso es lo máximo que tú puedes? Porque entiendo aquí el dilema es, yo puedo más, yo puedo más, yo puedo más, estás compartiendo. Yo claro. puedo conducir lloviendo de noche, llorando, sabiendo que estoy mal, pero yo puedo, Mm. porque yo puedo más. Entonces, es una línea muy fina entre yo puedo más y hasta aquí y saber parar, muy fina a ese perfeccionismo obsesivo. O sea, el perfeccionismo obsesivo es como un consumo de tiempo que no aporta prácticamente valor, por lo cual, como idea de perfección, y además inalcanzable, porque nada es perfecto per se, ¿no? Entonces, como idea, yo, o sea, ya directamente la eliminaría del vocabulario. Ahora bien, otra cosa es que tú digas, es suficientemente bueno. O sea, yo siempre me hago esta pregunta, ¿eso que he hecho es suficientemente bueno? Sí, vale. Como tú eres un poco psicópata y te da el perfeccionismo, ¿vale? Porque claro, esto está ahí, ¿sabes? Va un poco en el ADN de la persona. ¿Dónde te gustaría dedicarle más tiempo que al mismo tiempo aporte más valor? ¿No? Entonces, vale, pues en estos informes que hago, pues igual que tengan más colores, menos colores, 4 gráficos o 8, da un poco igual. Pero ¿y si hago, ¿no? Y entonces pones en valor esa habilidad tuya que tienes para algo que realmente esté contribuyendo. Pero no soy perfeccionista en hacer un dibujo de una happy face para deciros buen día a todos, compañeros, ¿no? Al equipo. Ay, no, pues es que no es perfectamente redondo, lo rompo, lo vuelvo a hacer. "No, es que el ojo este se me ha quedado un poco raro, lo rompo, lo vuelvo a hacer. No aporta nada eso. No aporta nada. Eso es, y lo explicaste perfectamente aplicado a mí con el podcast, de qué tanto valor me suma a mí editar 14 veces.
Puede que sí sea un poquito mejor la 14ª vez, sí puede ser, pero ¿realmente marca la diferencia? Yo creo que no, y Yo por creo eso que no no. lo hago, lógicamente. Pero el hacernos esa pregunta que nos acabas de dar, creo que es la respuesta a la perfección que la quitamos del diccionario, la dejamos de usar, pero perfección obsesiva, Mm, a hacerlo lo mejor que puedes, mm. trayendo los mejores resultados posibles. Y luego hay una historia que seguramente conoces de Will Smith y el muro, no sé si lo conoces, Creo ¿no? que no. Que tiene mucho que ver con el tema de la autoexigencia o la exigencia y la excelencia, ¿no? Estamos muy acostumbrados en trabajar en la exigencia, porque por lo menos en España, en la gente de mi generación y más mayores, es como tú tienes que trabajar duro y entonces cuando ya consigas igual ya está jubilado, ¿no? Porque cuando ya consigas ese éxito, está jubilado. Pero vas a estar ahí dándolo todo, siempre disponible, no sé, superando retos, increíbles, etcétera. Entonces, y hay que pasar de la exigencia a la excelencia, ¿no? Y viene un poco al hilo de esto que te decía de Will Smith, que está por YouTube, en algún sitio, y dice que, cuando era pequeño Will Smith, tenían como una tiendita o algo así, por la parte de atrás tenían un patio y había un muro y ese muro se cayó. Se cayó, o al padre no le gustaba, no lo sé, total, que el muro no estaba. Y Will Smith tiene un hermano. Entonces le dijo al padre: "Cada vez que salgáis, de clase, vais a venir aquí y vais a hacer un muro". ¿Te Sí, sí, suena? perdón, está en el libro de él sí lo leí. Perdón, Bueno, pero cuéntala. sí. Y entonces, claro, Will Smith dice: "Un muro, si yo no he hecho un muro en mi vida, no sé, ladrillos y después que hay que echarle pegamento", ¿sabes? O sea, no, no es pegamento, es cemento. Bueno, no sabe, ¿no? Y entonces, desde ahí sale la exigencia, de mirar al resultado final, de saber que no sabes, que no tienes los recursos, que no tienes las habilidades, te pones nervioso, entra al estrés, ¿vale? Y entonces lo que explica Will Smith es: "Yo cada día voy a colocar 3 ladrillos, lo que me dé tiempo después del colegio, pero los voy a colocar de la manera mejor posible, bien alineados con el cemento que haya que echarle, etcétera. Y al final llega el muro. Pero no estoy pensando en el muro, estoy pensando en que hoy voy a hacer lo mejor que pueda con los recursos que tenga y con las habilidades que tengo. Y probablemente cuando lleve 10 días coloque mejor los ladrillos que el día uno, pero no me paralizo, sino que voy aprendiendo en el proceso y estoy en el proceso, no estoy en el resultado final, que es lo que me genera exigencia, lo que me genera estrés. Entonces yo muchas veces, claro, esto, la incertidumbre no me gusta, ¿vale? Entonces prefiero ver toda la película hasta el final, pero claro, al final no lo veo y tengo que hacerme este recordatorio de, vale, hoy, ¿qué me toca hacer esto? Pues lo voy a hacer lo mejor posible con los recursos que tengo y con el conocimiento que tengo. Y mañana, a lo mejor si vuelvo a repetir lo mismo que estoy haciendo, pues lo haré un poquito mejor. Pero pienso en el hoy, porque si no me entra el agobio, me entra el estrés, me entra la exigencia. Mm. Utilizaste la palabra excelencia y creo que es la palabra perfecta para quitar el uso de la palabra anterior que ya no mencionaré, que dijimos que está baneada en este episodio. Em, Excelencia creo que aplica perfectamente para esa línea fina a la que yo me refería, ¿no? Es haz todo lo que hagas con excelencia. Y decías, con el ejemplo de Will Smith, es con excelencia poner esos 3 ladrillos. No sé si es mejor o peor que el vecino que sabe más de ladrillos, probablemente ni lo sea, pero yo voy a hacer lo más excelente posible lo que puedo hacer. Y esa es excelencia en mi propia definición, Mm, no una definición comparativa, que también tendemos a crear esto y eso genera estrés. Me claro, comparo con los demás, entonces no soy excelente porque hay claro. podcasts que tienen más suscriptores, más vistas, O entonces llevo yo no más soy tiempo, excelente. o Yo no soy, sé. yo soy excelente a la máxima capacidad que Jorge Cáceres puede desarrollar este podcast. Esto que dices es súper interesante porque muchas veces nos comparamos con el super crack, ¿no? Es decir, em, hablábamos antes de Mr. Beast, ¿no? Dices, claro, si yo me comparo con Mr. Beast, pues igual todavía me queda un camino largo. Pues claro que sí que te queda un camino largo, pero bueno, compárate con gente que esté como a tu nivel, ¿no? De la realización de podcast, con un poquito más quizás, ¿no? Para que sea un poco retante. Pero si tú te comparas con alguien que lleva mucho tiempo, con muchos más recursos, etcétera,
lo que te va a generar es frustración, te va a generar miedos, te va a generar síndrome del impostor, etcétera, ¿no? Entonces, si Will Smith se compara con su vecino de al lado, que es albañil, pues va a decir: los estás poniendo fatal". Pero, ¿es suficientemente bueno? Sí, ¿no? Pues tira. Mm. Y además, a lo mejor cuando termines el último ladrillo, igual el albañil y tú no estáis tan lejos, ¿no? Que eso también mola. Entonces, cuando hablamos de exigencia y excelencia, hay como muchas variables que se ven desde perspectivas distintas, ¿no? Esta es una de ellas, ¿no? Decir, no tengo los recursos, no sé qué, miro en el resultado final, no, miro en el día a día. Otro punto interesantísimo es los errores. Y dices, vale, cuando tengo errores, el exigente trabaja para que los errores no se den. O sea, porque no tolero el error, porque cada vez que tengo un error, lo escondo y si es visible dentro de la compañía, me genera como incluso dolor de estómago, ¿vale? ¿Qué le pasa al que trabaja la excelencia? Que entiende que el error es parte del proceso Mm. y que del error va a sacar aprendizajes y va a sacar una mejor forma de hacer. Cambiará procesos, cambiará lo que tenga que cambiar. O sea, no significa, nos hemos equivocado, ya da igual, venga, chin, chin, no pasa nada. O sea, no es este punto. Es decir, vale, forma parte de la vida y como parte de la vida, ¿qué le saco de positivo? Pues ese aprendizaje, esas nuevas formas de hacer, ponerlo encima de la mesa y ver ese error, si incluso podría haber sido mayor, si se podía haber prevenido de alguna forma. Entonces, es una forma completamente diferente de mirar. Que utilizo una palabra, similar al error, un poco más fuerte, y sé que a mucha gente no le gusta: fracaso. Tenemos en nuestra sociedad, digo, hispana, España y toda América, sobre todo Latinoamérica, diría yo, porque los americanos, los norteamericanos, en mi lenguaje gringos, estadounidenses, el fracaso lo tienen más abrazado como parte de la fórmula del éxito. Ujú. Y a eso quiero, de eso estoy hablando, es nosotros como hispanos huimos de la palabra fracaso, de la palabra error, y lo vemos como algo negativo. Es más, por eso digo, me ha pasado en esta plataforma de hablar fracaso y, uy, no, es una palabra muy fuerte. A mí me parece que no es una palabra muy fuerte. Si la integramos dentro de la fórmula del éxito, del ADN del éxito, el fracaso es una variable esencial, importantísima para el éxito en la vida. Hablabas antes de salir de mi zona de confort. Cuando sales de tu zona de confort, lo único que tienes asegurado es un montón de fracasos. Pero 100%, o sea, no me dejes mentir. O sea, seguro has fracasado muchas veces, Sí, Marta. claro, sí, sí, Yo sí, sí, también, sin lugar a dudas. pero muchos. Podremos contar aquí 1000 historias de fracasos del emprendimiento del podcast, de mi Sí. emprendimiento anterior en real estate, de tu emprendimiento como coach, de todo lo que ya estás contando, que, Mm. que indagaré en eso. Pero error, fracaso, como mi mensaje reforzando lo que estabas diciendo, tenemos que ser más abiertos a hablar de nuestros fracasos, a sentirnos orgullosos de nuestros fracasos, porque son parte esencial de lo que somos. Y de mostrarnos vulnerables, ¿no? Esto, a mí me une mucho esto con el tema de la seguridad psicológica, que a mí es que me reflipa, o sea, me parece que es como la bomba total y que todas las personas deberíamos trabajar en las organizaciones para tener seguridad psicológica, que para el que no lo conozca es, al final, tener la confianza, es una sensación, ¿no? En la cual yo sé que puedo poner encima de la mesa lo que me preocupa, errores que he cometido también, ideas y que nadie me va a tachar de la loca de la colina, sino, pues qué bien que has traído esta idea, será mejor o será peor, pero puedes expresarte y no hay ningún tipo de consecuencia negativa, ni por una idea loca, ni por una pregunta que tienes que a lo mejor es un poco tonta, ¿no? O hay personas que puedan decir, es que esta pregunta es como de 2 años. Por eso yo también siempre digo, no hay ninguna pregunta tonta, porque detrás hay una duda que puede ser importante. Entonces hay que atenderlas todas, hay que agradecer cualquier tipo de pregunta. Entonces, esta sensación de me puedo expresar, me puedo mostrar vulnerable y conectado con lo que decías antes, me he equivocado y no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa en las empresas? Que al final es como que el jefe lo tiene que saber todo.
y que nunca se equivoca, Mm, y entonces está generando también un equipo que lo sabe todo y que no se equivoca, cuando no es la realidad del día a día en absoluto. De hecho, Amy Edmondson, que es la que más sabe, ¿no?, del tema, en su libro dice que ella estudió hospitales en los que se generaban muchos errores, se reportaban muchos errores y que funcionaban bien, funcionaban mejor que aquellos otros hospitales o clínicas en los cuales se reportaban menos errores. mm. Ya decía, esto es una incoherencia. Cuantos más errores estoy reportando, debería ir peor. No, en realidad va mejor, porque soy capaz de poner los mecanismos necesarios para que estos errores no vuelvan a ocurrir. Ocurrirán otros, pero estos ya no ocurren. Y sin embargo, el otro reportaba 10, imagínate, pero iba mucho peor porque, claro, la gente se callaba porque tenía miedo a las consecuencias que podía tener dentro de la compañía, levantar la mano y decir, me he equivocado con un diagnóstico, le he dado 4 pastillas en vez de 2, no lo sé, y la gente se calla. Entonces, mostrar que nos hemos equivocado es algo que los líderes tienen que hacer sí o sí, porque no dejan de ser un reflejo de lo que hay más abajo, el CEO, el comité de dirección, managers intermedios, y dan pie a que otras personas sean capaces de hablar también de sus errores. Hablabas de la parte esta del emprendimiento. Yo empecé, y así se ha quedado un poco la web, que estoy en remodelación, trabajando para mujeres inconformistas, que es un poco yo, también mujeres inconformistas, que necesitaban ayuda en su parte profesional. Y un trabajo más B2C. No fue una buena idea, porque no tenía el volumen de mujeres que necesitaba, porque el ticket medio es mucho más bajo que trabajar para B2B, etcétera, ¿no? Pero bueno, empecé por ahí porque conectaba conmigo y con lo que yo había vivido y con lo que yo veía que podía ser necesario para el mercado. Y luego, pues, evolucioné, iteré, etcétera. Pero está bien. Es que cualquier emprendedor que no evolucione o ha dado con la piedra filosofal en el momento uno o no existe. No existe. Y de ahí un montón de aprendizajes. O sea, yo también pienso mucho esto de que hablábamos antes, ¿no? De Steve Jobs y tal, y del típico discurso este universitario que conocen todos. Y, Connecting the y he dots. hecho muchas cosas y las he hecho porque me han gustado, pero he dicho, ¿y por qué he hecho esto? No, pero luego con el paso del tiempo veo como esos puntos sí que se han unido de verdad. Y me ayuda a crecer como profesional y a base de salir de la zona de confort, que volvemos a decir que a mí de incertidumbre cuanto menos mejor, pero que es necesaria para crecer. Entonces, ¿te quieres quedar siendo el quinceañero que eras? ¿No? O sea, vas creciendo años y sigues siendo el quinceañero, ¿no? Jo, yo quiero ser diferente, yo quiero ser mejor, yo quiero aprender más cosas, quiero poder aportar desde otra perspectiva. ¿Y eso tiene un coste? Pues sí, pero merecerá la pena. El coste, el coste de salir de nuestra zona de confort es algo que pagamos en el momento. El coste de no hacerlo, acabo de leer. El coste de no hacerlo es la eternidad, arrepintiéndote. La palabra arrepentimiento. Total. Y Es yo una carga gigante. muchas veces cuando acompaño a líderes que van a promocionar, por ejemplo, ¿no? Que se van a preparar para otras posiciones más directivas o gerentes, tal, les digo, ¿tú qué prefieres? ¿Aprender a conducir en el parking del Alcampo o aquí que estamos en Madrid, que te eche directamente a la M30, que para quien no lo conozca es como que van los coches volados? Y yo recuerdo con horror haber empezado ya llevando unas clases, ¿no? De conducir. Perdón porque interrumpa, para nuestra gente latina, la M30 es como lo más pacífico que has visto en toda tu vida, porque en Latinoamérica las carreteras son una locura a Vale, pues comparación, pero un poco en broma. qué paralelismo podría ser No, 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 pero se común, entiende, ¿no? solo Es quería hacer como la broma. estás ahí como en el parking, que está todo como súper controlado, tal, o una zona residencial, que también es un buen sitio para practicar. Entonces, o sea, estos saltos que tienes que dar, los tienes que dar en el momento adecuado, lo mejor posible, ¿no? Entonces, si tú tienes dificultad para lo que sea, ¿no? Para decir que no, que es un clásico, ¿no? Y para poner límites y tal, mejor que lo aprendas ahora
que la aprendas cuando lleves 2 posiciones por encima del organigrama y tengas que hacer noes, súper heavies. Entonces, empieza ya, que te va a costar menos trabajo. Tú ahora lo ves como que te cuesta mucho, pero es que como lo Mm. hagas dentro de 3 años o 4 años en otra posición, va a ser como en la hecatombe. Hablaste de la palabra aceptación, de aceptar cosas, que me parece importantísimo. Y en lo que comentabas de Steve Jobs de connecting the dots y algo que te pasa a ti, que me pasa a mí, que empezamos y conectamos los puntos cuando vemos para atrás. Hay algo de aceptación en trabajo mental, que yo no sé si es algo que se trabaja o es algo que traes, que es esa mente positiva, de que siempre que veas para atrás vas a conectar los puntos y los vas a ver de forma magnífica para entender por qué estás aquí hoy. Pero no sé si es un estado de la mente o es algo que tiene que suceder para que realmente digas, ah, sí, esto es positivo. Yo creo que es un estado de la mente, es un estado positivo de la mente. Yo no sé si lo que hice en el pasado fue lo mejor que pude hacer, pero yo me creo que sí. Yo mismo me convenzo a mí mismo Mm, de que los fracasos que cometí durante 40 años de mi vida me tienen hoy en día aquí. Los fracasos, los éxitos, el camino. mm. ¿Hubiera podido haber sido diferente? Sí, pero como no lo sé y no vivo esa realidad, no me agobio pensando en ello. Por eso conecto los puntos siempre de forma positiva. Pero se entiende el punto Sí, donde sí, sí. estoy, es un estado de la mente. O sea, para mí es una actitud elegida, Correcto. ¿vale? Porque habrá personas que es que sean así, entonces dices, vale, eso es un estado de la mente porque la persona es así. Pero hay otros que no son así. Y entonces, Mm, ¿qué es lo que te va a generar un mayor bienestar? ¿El hecho de tirarte piedras sobre tu propio tejado o ver el lado positivo de las cosas, ¿no? O sea, y habrá un momento en el que esté bien sacar el látigo y cabrearte, ¿no? Y decir: "Jo, esto realmente no, o sea, me equivoqué, lo hice mal, o tal. ¿Cómo se me ocurre decir estas cosas en este contexto?". Porque, bueno, y salió así y ya está, ¿no? Y al mismo tiempo, el punto es, vale, y aparte de eso, que está bien, ¿no? Porque no vamos a dejar de ser autocríticos, ¿no? Por tener esta actitud positiva. Yo creo que la autocrítica y el pensamiento crítico son fundamentales. El tema es, una vez que ya has hecho un poco de látigo. sangre, vale, ¿y qué realmente me está aportando esto? Mm, Y quedarte un poco con esto, ¿no? ¿Qué aprendizajes? ¿Qué mm. qué es lo que voy a hacer para que esto no vuelva a suceder? ¿En qué me voy a fijar? Y todo es una evolución. O sea, estoy pensando, yo estoy ahora aquí contigo haciendo el podcast, pero ya he hecho otras entrevistas en la radio, en otros podcasts, no sé qué, y la primera vez que fui a la radio casi me da un jamacuco. Que estuve una semana que mis amigas se reían, digo: "Es que solo voy al baño, solo voy al baño". Entonces, yo creo que me estoy quedando súper delgada porque solo voy al baño, ¿no? Entonces, la experiencia fue buena. Claro, esto también es importante, ¿no? Que luego si la experiencia es catastrófica, pues hay que hacer otro tipo de trabajo, ¿no? La experiencia fue buena y el siguiente podcast o el siguiente tal, lo he vivido de una manera diferente, pero hay que atreverse. Aquí estamos regresando al tema que me parece fascinante y teníamos que regresar a lo que en empresa se llama una cultura de feedback, que es básicamente lo que ya explicabas, que es vamos a tener una cultura de feedback dentro del ADN del éxito. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a sacar en el último mes todos los errores, fracasos que he cometido sobre la mesa, la vamos a hablar con el equipo y vamos a interpretar todo esto para que no nos vuelva a suceder, recibir feedback de todos. Yo lo vi así, yo lo viví así, yo creo que se puede mejorar así. Yo creo que se puede mejorar así. Ya, ahí ya estás haciendo un trabajo de feedback positivo. Mm, Pero nos lleva, la conversación inicia con los errores y fracasos de este mes. Eso nos va a dar feedback para mejora. Y eso es la mejora continua, ¿no? Esa es la total, cultura de mejora continua. total. Entonces, se unen las dos. Importantísimo
con lo que decías antes, ahorita, sacar el látigo. Es importante sacar el látigo, pero a cierta medida. Claro, Entonces, otra vez, sin regresamos a que te esa línea, desangres. a esa línea fina cuando hablamos de la palabra prohibida del podcast de hoy, esa línea fina entre esa palabra y ser excelente. También creo que hay una línea fina entre sí sacar el látigo, pero que no te desangres y que esto tenga un feedback positivo. Constructivo, Constructivo totalmente. es la Sí, palabra, bueno, más que positivo. positivo, Correcto, sí, constructivo, sí, 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 sí. al final es eso. O sea, completamente de acuerdo. Tiene que haber autocrítica, pero puede ser una autocrítica también como eres lo peor del mundo, Claro. ¿sabes? O puede ser una autocrítica decir, jo, pues realmente esto pues no me ha salido como yo pensaba, ¿no? O el impacto que ha tenido ha sido lo otro. O sea, hay un punto súper importante Mm. que es que el lenguaje crea realidad. Las palabras son súper poderosas, digo yo, en todos los episodios. Entonces, cómo te hablas Mm. es absolutamente fundamental para la realidad que generas. Yo a veces hago un ejercicio, porque la gente me dice: "Ah, qué chorrada", tal. A veces hago un ejercicio, bueno, que es una chorrada, ¿no? Y, o sea, el ejercicio en sí es una chorrada, pero funciona, porque es como, bueno, es como una visualización en la que tú, das un paseo, estás con los ojos cerrados, y entonces entras en una frutería, y hay varias frutas, y entonces están las naranjas, las peras, no sé qué, ¿no? Para que la gente entre un Estamos poco conectados porque en la literalmente estás diciendo esto hablando, entrando a una frutería y el primer color que vi fue la naranja. claro. Y tú estás con los ojos cerrados, ¿no? Yo te vete diciendo esto, tal. Y, claro, y entonces también hay unos limones y como brillan y no sé qué, tal. Entonces coges un limón, pero lo coges, aunque estés con los ojos cerrados, coges el limón y con un cuchillo vas y lo abres, ¿no? Y notas así un poco El zest, dicen en que inglés, el salta un poco de, sí, ¿no? sí, sí. De tal, no sé qué. Y entonces vas y lo pruebas y lo chupas. Y entonces tú ves a la gente, pues esto yo lo he hecho en grupo. Y hacen Yo no así, tengo los ojos cerrados y me está pasando, te lo claro. juro. Entonces hacen así, ¿no? Como que, pero que, ¿dónde está el limón? Vale, no hay limón. Y tal, bueno, y no solo es la cara, sino a veces es el cuerpo. Hay gente que La saliva, mandíbula, yo estoy. ¿vale? Entonces, y eso que no lo hemos hecho en plan No, recreándolo al ves, o 100%. sea, funciona porque de verdad lo estoy sintiendo. Claro. Entonces, el punto está, ¿hay limón? No. ¿Esta es una frutería? No. Pero mis palabras, tu visualización hace que el cuerpo reaccione. Entonces, si tú piensas que eres un fracasado, que no sirves para nada, que no paras de cometer errores, y no sacas la parte constructiva, ¿no? Y la parte que te va a ayudar a hacer una mejor versión de ti en positivo, te hundes y eso tiene un impacto en tu cuerpo directamente, igual que lo has visto ahora con, ¿no? Y es absolutamente involuntario, que esto también es muy importante para la parte del estrés, es decir, hay ciertos mecanismos que se activan de forma involuntaria, tú no haces que saliva, sal más, ¿no? No, esto no lo has hecho, ha salido solo, o la mandíbula, por ejemplo, no lo has hecho, sino que directamente el cuerpo ha hecho esto, ¿no? Entonces, hay ciertas funciones que dejan de estar atendidas y otras que están más atendidas porque estás viviendo esto, porque tú te estás diciendo que eres un fracasado, por ejemplo, ¿no? Y eso hay que entenderlo. Entonces, las palabras crean realidad, yo me creo determinadas cosas y tiene un impacto en mi cuerpo y en mi salud. Por eso es tan importante trabajar con frases, ¿no? Que te puedes decir tú por la mañana. Yo tengo como 3 o 4 frases puestas en la pizarra de mi casa, que las leo de forma constante, porque estoy como reprogramando el cerebro de cosas o que me dan miedo, o cosas que me generan estrés, o cosas que no me apetecen, y las cambio por otras frases que me generan paz, que me generan tranquilidad, que me generan otras cosas. Aquí estamos hablando y ya nos estás dando una herramienta que tú utilizas para hablarte de forma constructiva y positiva. Leer palabras, entonces, por recapitular la herramienta, tú tienes palabras en algún Afirmaciones, sí. afirmaciones cerca de donde está tu mañana Ujú. para leerlas y así arrancar bien tu día. Todos los días. Y es algo que te ha dado buenos resultados. Porque, lucha contra
otras frases, digamos, que me pueden generar miedo, me desconfianza, y te digo algunas, ¿no? Como estamos en permanente cambio, ¿no? Y en permanente con la IA, yo cada vez me meto con más herramientas, etcétera, ¿no? Y tengo una que es como, yo tengo todos los recursos y las habilidades que necesito para desempeñar un buen trabajo. Ya está. Yo tengo, Siempre en primera persona. Yo siempre en tengo, primera yo persona soy. o te hablas a ti con tu nombre, a ti misma, Marta, Es como yo, más yo. más yo. A mí lo pregunto porque a mí me funciona más Jorge. Jorge Pues soy sí. como que yo fuera un ente separado de la esencia. Y es Jorge tal. Creo que el nombre, en mi caso personal, lo estoy compartiendo, Mm. es como muy poderoso. Hombre, si a ti te funciona, si te funciona, yo no te voy a decir que no. Pero, y te pongo otro ejemplo, Ujú, muchas veces en sesiones de coaching, hablamos en tercera persona. Jorge piensa, ujú, ujú. pensamos, no es lo mismo que tú me digas pensamos que yo pienso, Correcto. ¿no? Es que te recoloca desde otro sitio completamente diferente. Entonces, Jorge es una persona exitosa en el podcast y no sé, imagínate que tienes esa frase, no Sí, sé, sí, me da sí, sí, igual. sí. Yo No, tengo es un más fuerte, yo yo soy exitoso. yo soy exitoso, Ujú. o yo merezco el éxito, Sí, o yo no sé qué, ¿no? sí, Pero bueno, que si te funciona, Jorge, yo no digo sí. nada. Sí, me sirve mucho también para hacer ese trabajo de autocrítica, autoanálisis de, Jorge, ¿qué sucedió hoy? Jorge, hoy hicimos esto y esto y esto. ¿Qué podemos aprender, Jorge, de todo esto? Suena como que estoy loco, pero No, pero está bien tirado porque, muchas veces, o sea, ¿cómo es esto de que lo de la paja en ojo ajeno, ¿no? Veo la sí, sí, viga sí, sí, en sí, sí. pero, o sea, veo la paja en ojo Correcto, ajeno, correcto, pero no es la viga en el mío. exactamente eso. Entonces, está muy bien como que lo saques fuera y es como, ¿qué me diría alguien, Correcto. no? Que te diría: "Jorge, no sé qué, no sé cuánto", tal, ¿no? Como buen emprendedor que estás mucho tiempo solo, es esa herramienta de tener a alguien Pues acompañando,te la pues lo tengo vocecita muy bien, interna, sí, y tal, ¿no? el bueno y el Pero está malo. guay de decir, bueno, ¿qué me diría de lo que ha pasado? También, por tener como otra visión, es que como que te saca de ti y entonces probablemente vas a recibir otros insights distintos. Entonces, ¿qué me diría, no sé, tu pareja o qué me diría alguien que admiras, ¿no? ¿Qué me diría tal de lo que ha pasado? Me diría Jorge, tal. Eso es un buen ejercicio Mm. para como ver la situación desde otro sitio diferente. Pero si tú quieres como generar seguridad y determinadas cosas que quieres como reafirmarte, yo te recomiendo que hagas el yo. El yo soy. Yo soy una persona valiosa, yo tengo un negocio próspero y escalable, yo qué sé, no sé lo que cada uno le conecte. Y deja atrás probablemente creencias o vocecillas malvadas que están actuando y que generan inseguridad, falta de confianza en uno mismo, falta de autoestima. Por cerrar este tema de las palabras son poderosas y cómo nos hablamos. En un episodio que sacamos hace poco con Abigail Núñez, hablaba ella y compartía ella de que en su emprendimiento todo cambió y se le ponían los pelos de punta porque completamente real. Todo cambió cuando ella empezó a verbalizar que el negocio iba muy bien a pesar de que no lo fuera. Pero ya no es, quiero decir esto, lo que estoy diciendo ya no es hablarse a ella misma de creérselo, era verbalizarlo a terceros. Un ejemplo, Mm, se topaba con un conocido en una cafetería, dice, ay, ¿y cómo va tu emprendimiento? Pues antes hubiera dicho, bueno, ahí vamos, poco a poco, ya sabes que emprender es difícil. Segunda respuesta luego de este cambio de mentalidad. ¿Cómo? Ay, Avi, ¿qué tal va tu emprendimiento? La verdad que va súper bien. Tenemos un montón de clientes, el feedback es buenísimo, estamos súper contentos, estamos creciendo todos los meses, las ventas van muy bien, el equipo está contento. Cambió nada que ver. completamente. Pero dice, es algo de verdad que parece magia Sí, oscura. sí, sí, Pero total. empecé a cambiar el chip y a hablar así y la gente me empezó a recomendar.
gente que yo conocía, que ni me recomendaba. Bueno, es que si vas con el discurso de, bueno, no sé, tengo un cliente entre 3, Correcto. pues la gente no, que te va a recomendar, pues no te recomienda, ¿no? O sea, tú estás generando credibilidad hacia afuera, pero hay otro punto a sumar que es como que tú estás habitando el rol que quieres habitar Mm. y eso te recoloca. Y va a haber cosas que aunque tú no te des cuenta, porque al final es como reprogramación neurolingüística, ¿no? Estás metiendo en el cerebro cosas que te interesan meter y las estás forzando. eh, Van a haber cambios. Vas a responder a determinadas cosas que a lo mejor te ofrecen con mucho más seguridad que si te estás alimentando, ¿no? De ese diablito malo de joder, es que igual tendrías que volver otra vez a tu trabajo anterior, ¿no? Porque ahí por lo menos tenías dinero todos los meses. O sea, es que es terrorífico. Entonces, es súper importante parar y escucharnos cómo nos estamos hablando, qué nos estamos diciendo. ¿Qué nos diría un amigo, ¿no? Que tenemos cerca, o una amiga, para animarnos, ¿no? Y para que la motivación no baje y seguimos impulsando el negocio. ¿Qué nos diría? A veces otra vez sacarlo fuera me quita de este rollo negativo, ¿no? O pesimista. Nos diría esto, vale, pues voy a incorporar esta frase. Voy a probar, voy a estar un mes todos los días leyendo y cambian cosas. Increíble el poder de las palabras. Quiero regresar no al evento en sí que mencionabas y nos compartías, gracias por la vulnerabilidad del evento pasado, esto de tocar fondo. En ese momento hablaste también de tener muchas dudas, de tener miedos, la incertidumbre de la que hablamos. En algún momento hablaste de definir éxito y propósito. Entonces, en esa línea, qué miedos en ese momento tenías? ¿Cuándo te refieres? Más cuando estás empezando, tomando la decisión de emprender, porque Mm, pasas la noche oscura, que llamo yo, sí, y en ese momento no se puede pensar nada, me imagino. Por eso tomas esa baja y ahí reconstruyes. Eso es lo que nos compartías. sí. Y en esa reconstrucción en donde decís, bueno, compartiste, me tiro al agua con toda la incertidumbre del mundo, empezando con lo de las mujeres, Ujú. específicamente en eso. ¿Qué miedos y dudas tenías en ese momento? Y me voy al futuro, desde ya te hago esta pregunta porque quiero que esté atada. Es, ¿los miedos de hoy y las dudas de hoy son parecidas a esas? Pero si quieres, Sí, ¿cuáles eran esos miedos y dudas vale. de antes? Las dudas del momento es, ¿va a haber agua en la piscina? O sea, yo me estoy tirando a una piscina, pero no sé si me voy a dar con la cabeza en el fondo de la piscina o voy a ser capaz de flotar, ¿no? Y sobre todo cuando ya tienes una edad y también cuando tienes unas responsabilidades y una necesidad de ingresos importante. Y tengo las habilidades o los conocimientos suficientes como para poder emprender, porque claro, emprender no es solo, bueno, pues yo doy formaciones, hago consultoría, hago, no sé, cada uno lo que haga, pero luego hay otras muchas cosas. Tengo que vender, tengo que tener clara la parte financiera, tengo que tener una estrategia, tengo que tener una parte de comunicación. O sea, no solo es lo que el servicio en sí estoy dando, ¿no? Y soy capaz de desarrollar y que sea exitoso y que la gente me recomiende. Entonces, tengo todo, o seré capaz de hacer esto, ¿no? Quizás eran las dudas más. ¿Y qué hago, no? Porque al final, esto le pasa a muchas personas, soy capaz de hacer muchas cosas. Pero si al final no me focalizo en algo, no avanzo. Y para explicar esto es como si yo avanzo 1 centímetro cada día, puedo abrir un abanico, ¿no? Con 1 centímetro de muchas cosas, o puede tener un camino con, pasado 14 días, 14 centímetros, por decirlo, ¿no? Entonces, vale, ¿y qué palo toco, no? O por dónde voy. Y entonces, al principio era como hacer cosas muy distintas. Y creo que eso fue un error también. ¿Que me ha generado aprendizaje? Sí, de que no, de qué quiere el mercado, de qué no quiere el mercado, ¿no? De dónde me siento más cómoda, de dónde puedo aportar más valor. Pero, perdón, aquí el micro. Em, Creo que hay que centrarse en algo, como tú te estás centrando en el podcast, ¿no? De tener como una dirección clara a la hora de desarrollar el negocio y tirar a muerte. No, no diversificar como si fueras un abanico, ¿no? Creo que ahí no está.
no está al punto. Y enlazado con lo de hoy tengo las mismas preguntas, algunas sí, otras no. ¿Alguna así como cuál? Algunas sí, como, pues, esta parte, ¿no? Como de, o sea, veo que al final la parte de los ingresos es muy volátil. Entonces, yo tengo épocas al año que estoy a full y que no puedo coger gente, y otras épocas al año que tengo más espacio, ¿no? Entonces, este ir y venir es como, vale, pero ¿cómo puedo hacer para que todo sea como un poco más, ni morir de éxito, ¿no? De decir, es que no puedo coger más gente y además es que es una decisión personal mía que no voy a volver a repetir patrones anteriores. Por otro lado, otros momentos en los que podía coger gente y no tengo esta gente, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer esto más estable, más sostenible? Y estamos en ello. Es increíble porque hace poco, hace un par de días, hablaba con un amigo que quiere emprender en algo X, no lo voy a decir por no como encasillar, sino que sea más para la audiencia, de hablar de los miedos, en este caso de emprender, pero como que podría ser de cualquier cosa. Emprendimiento que es tirarte al agua a esa incertidumbre en cualquier aspecto de tu vida. El hecho hasta de casarte es un emprendimiento definitivamente, uno de los más grandes del mundo. Yo te O de diría tu que vida, tener perdón. hijos. Y tener hijos, O claro. sea, porque al Los final, dos tenemos hijos y es durísimo, sí, 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 casarte sí, te lo sí. puedes deshacer, pero Claro, tener hijos es que no, bueno, está estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Pero regreso al tema. Em, en este caso de este amigo, el miedo era más el miedo al fracaso, el miedo al qué dirán, el miedo a esa aceptación de fuera. mm, Lógicamente normalmente no lo verbalizamos así, pero después de estar hablando media hora con esta persona te das cuenta que ese es su miedo. sí, Y con los pocos minutos que te escuché, y por eso hice esta pregunta, mm, porque en mi experiencia, cuando hago esta pregunta a amigos cercanos, tal, en una conversación, es muy difícil que la gente cambie sus miedos. Y lo que veo en ti, perdón, el atrevimiento, es el miedo a no poder monetizar, a no poder vivir de lo que quieres vivir. Y te comparto algo muy personal. Ese mm. es exactamente mi miedo. Sí, de forma sostenible, ¿sabes? Yo Porque hay no tengo veces que miedo sí, pero al otras fracaso, porque sí. otra vez yo veo el fracaso como algo positivo, Mm, algo de la fórmula del éxito. Yo no veo el fracaso como la no aceptación de la gente. Yo no veo, perdón, yo no tengo miedo a eso. No tengo miedo a que en redes sociales me critiquen, porque sé que viene de un lugar que no puedo controlar, que no los conozco y que no me importa genuinamente esos comentarios. Afecta un poco, sí, pero no tengo sí, miedo, mm, ¿sí? Tengo miedo a que el ADN del éxito, por compartir algo del sí, momento, no tenga gracias. los suficientemente recursos a lo largo del tiempo Ujú, para poder ser sostenible y poder dedicarme a esto como me estoy dedicando hoy en día. Ese es mi mayor miedo hoy en día. Y creo que si lo veo para atrás, es un miedo que tengo desde otros emprendimientos también. Y creo que, por eso puedo aportar valor a la audiencia, creo que es un miedo que todos tenemos un poco, ¿no? El miedo al tema financiero, al tema del dinero. ¿Me va a alcanzar el dinero al final del mes? Tengo que pagar estas cuentas. No me alcanza, sí, no me alcanza. ¿Cuántos en el mundo no viven endeudados o vivimos endeudados? Yo hoy estoy claro, endeudado todos, emprendiendo. todos. Tú Y con mencionabas la casa también, hipoteca, ¿no? claro, la Claro, hipoteca, los gastos, los niños, los sí, colegios. Entonces vivimos aprisionados con eso. Pero lo que quiero decir es, no todos al momento de emprender tienen los mismos miedos, no. pero De veo que tú dime. compartes un mismo miedo que yo, Sí, que es el financiero. ¿Cómo trabajas y formulas o haces algo para tratar de evitar que ese miedo sea paralizante mm, a que sea un miedo que impulse, que es muy distinto? eso es una buena pregunta. Pues una de ellas son estas, frases de autoafirmaciones que a mí me han traído muchísima calma. De yo tengo un negocio sostenible, exitoso y del que puedo vivir. No sé si es exactamente así la frase, pues algo parecido a esto, ¿no? Y me trae calma porque yo considero que esto llegará.
¿no? Y llegará con mucho éxito y con abundancia. Entonces, también esta parte de yo vivo en la abundancia, ¿no? Entonces, estas frases me generan bastante tranquilidad. Luego, obviamente, poner los medios para que esto suceda, ¿sabes? No podemos vivir de las autoafirmaciones, sino que también de qué modo o cómo otras personas que hacen cosas parecidas a las que hago yo han triunfado, de qué se han apoyado, con qué mentores, con qué herramientas, con qué, ¿no? Hay que pasar a la acción. Yo soy una persona mucha de acción, no de estar aquí pensando en cosas y al final la acción es la que hace que las cosas sucedan. Entonces, ¿qué acciones tengo que tomar para que esto pase? A pesar de que sé que me vuelvo a meter en otro embolado de zona de confort cero y de luchar contra lo que haya que luchar. Pero es el camino que yo he elegido. O sea, a mí lo que me genera mucha tranquilidad es yo he elegido ser emprendedora. Que luego en el futuro tengo que tomar otra decisión, tomaré otra decisión, pero es algo que es como una decisión muy personal y que no ha sido fácil y que a pesar de que en un primer momento, pues, genera incertidumbre también en tu entorno familiar, ¿no? Porque dices, aquí en España lo guay es opositar, ¿sabes? Y ya tener tu trabajo para siempre y ya está. Entonces, el pensamiento del emprendedor es justamente el contrario. Entonces, te vas a meter ahí en un embolado que no vas a saber realmente si esto va a funcionar o no va a funcionar. Sí, porque es el momento de hacerlo ahora. Y si en el futuro pasa que esto no es sostenible, que o cambiaré y haré otra cosa distinta donde vea que hay una oportunidad, o volveré a hacer lo que tenga que hacer. Pero yo me siento como muy conectada con esto es lo que quiero hacer, entra dentro de mi propósito, está alineado con mis valores y soy coherente y creo en ello. Y sé que funciona. Y luego, bueno, pues habrá cosas que haya que seguir trabajando. Decías en Y a estas partir de ello estoy tranquila. mm, a partir de Cierta ahí tranquilidad. a partir de ahí yo estoy tranquila. Y entonces te hago la pregunta, mencionaste la palabra éxito. Mm. Tengo un negocio exitoso. Soy exitoso. ¿Qué significa éxito para ti? Pues, para mí sería como una, fórmula en la que tiene que haber ciertos ingredientes y, viene quizás son 4 ingredientes, ahora me salen 3 pero bueno, creo que son 4 que es, que haya salud. Mm, Si no hay salud, no hay nada. no hay nada. Bueno, hay cosas, pero la vivimos de otra manera, ¿no? Y la salud, pero también como un poco, 360, ¿no? Es decir, salud, física, por supuesto, salud mental y salud emocional, que a veces esto se nos olvida, pero nosotros somos cuerpo, mente y emoción, y estas 3 cosas hay que atenderlas. Tiene que haber propósito, tiene que, cuando yo trabajé mis valores, por ejemplo, descubrí que había un valor que era la contribución, que no estaba siendo atendido, y también razón de ser de la parte del emprendimiento. Tiene que haber una contribución de ayudar a los demás, de servir, de un legado, de llamar lo que sea, pero que realmente que lo que yo haga ayude a los demás. No que yo haga galletas. Yo puedo hacer galletas y la gente está feliz y se las come, pero no alimenta mi sentido de contribución o mi valor de contribución. Tiene que haber un propósito, que lo que haga tiene sentido. Yo he hecho muchas cosas que no tenían sentido. Y eso es un foco de estrés también absoluto, porque dices: "¿Y para qué hago esto? Si es que tal que lo hago, lo tiro a la basura". Y el último punto es la libertad, que es mi valor número uno y que, no solo es libertad de horarios, por ejemplo, o libertad de trabajar donde pueda, quiera o etcétera, pero hay una parte de libertad económica que es muy importante. Porque si tú ves la pirámide de Maslow, esta de las necesidades, empieza a haber otras necesidades cuando la parte básica está cubierta. Entonces, esta parte básica tiene que estar cubierta. Entonces, la libertad financiera es fundamental también. Mm, Entonces, pues ahí está un poco la ecuación que yo tengo y que de vez en cuando hay ciertas variables que se descompensan y hay que tener ojo porque hay que seguir cuidándolas. Tú podrías estar trabajando, no sé, 18 horas al día para conseguir el éxito laboral, imagínate, y al mismo tiempo estás destruyendo tu salud toda
pero también estás destruyendo probablemente tu propósito. O sea, hay que ver qué incidencia tiene cada cosa que hacemos en el resto de variables. ¿Existe realmente el equilibrio entre esos 4 factores? Yo creo que sí. Lo que pasa que hay alguno que siempre pincha. Entonces, pues donde pinche tienes que poner más foco en ello. Siempre hay uno que pincha. O que tienes más olvidado, o que podrías seguir mejorando, Eso quiere decir que de lo que estamos hablando es un trabajo constante. constante. Y te hablaba antes como de que para mí el éxito son microéxitos. No es que el éxito es que dentro, o sea, yo pienso, por ejemplo, con la Marta de 18 años, ¿qué es el éxito? Pues igual estaba pensando, pues tener una casa, un coche, todo así, consumibles. Sí. Tener una familia, tener dinero para viajar, no sé. Claro, cuando Marta pasa de 18 a 28, por ejemplo, el éxito es otra cosa. Pero no me gusta pensar en un éxito de 10 años. Me gusta pensar en un éxito de este mes, ¿no? E ir cumpliendo esos microéxitos porque al final me da una sensación de éxito permanente, sostenible, más constante. Hablas mucho de la palabra micro. ¿Por qué es importante? Acabas de explicar el microéxito, pero también microdisciplina, microhábitos, microrutinas, micro, y me puedo ir a micro a todo, Sí. pero Microbios. microbios también son importantes. También. Hemos tenido experta Microbiota. de microbiota, correcto, Total. que dice los microbios son más que lo que tú eres. O sea, esto es un poco en broma, ¿no? Eres más microbio que humano. Mm, total. Pues porque, o sea, es esta parte de que el futuro se hace en el presente. Y entonces mi futuro lo hago hoy. Me baso en el pasado para construir el futuro, porque el pasado me ha dado mis recursos y la experiencia para mí me ha aportado mucho. Y al mismo tiempo, no sé, es que lo construyo hoy. Mi felicidad la construyo hoy. No la construyo cuando me vaya de viaje a las Bahamas con mi familia, que no va a pasar porque no está previsto de momento. Pero la construyo hoy, con mis decisiones, con mi actitud, escuchando los miedos, porque los miedos, muchas veces la gente dice: "Ah, es que los miedos tal, es una emoción negativa", no, te da un warning, ¿sabes? Entonces, escuchando los miedos, poniendo cerebro a esos miedos y sabiendo qué es lo que tengo que atender y lo que no tengo que atender. Y ya está. Y el día a día es el que va a marcar mi ladrillo, mi muro y lo que vaya consiguiendo. Lo que acabas de decir del miedo, ¿aplica también para la palabra estrés? Pensando en el Sí, estrés claro. como una señal que me indica un peligro, un miedo y una adaptabilidad a ello. O sea, si tú vives en el miedo o si tienes muchos miedos, el estrés va a estar presente Mm, y probablemente incluso la ansiedad. O sea, yo estoy pensando en situaciones en empresas, ¿no? De hay un ERE van a desaparecer muchos puestos de trabajo. La primera vez que me pasó esto, pues era una sensación espantosa todos los días porque no sabía si te iba a tocar a ti o no, no se sabía cuándo, no había información. em, ¿nos vamos a morir o nos y vamos a claro, ¿qué morir? pasará después? Viviré debajo de un puente, entonces también ojo a darle voz al y si, y si, y si, y si, ¿no? Claro, la segunda ronda que hubo despidos, que en ese caso me tocó a mí el despido, yo la viví de forma mucho más tranquila, porque ya sabía un poco de qué iba la cosa, de no sé qué, cuáles eran los tiempos, ¿no? Había visto compañeros que habían salido antes que habían tenido trabajo después, no con mucho tiempo de espera en el medio. Entonces, ¿los miedos generan estrés? Sí. ¿Vivo en un miedo permanente? Pues vas fatal. ¿Y qué haces con los miedos? Pues intentar gestionarlos con sentido común, que tiene sentido que no. Ahí está la película esta que no sé si has visto, la de Inside Out 2. Ya, no la he visto, dicen que es buenísima. Sí, La es tengo, mucho que mejor la la 2 tengo que que ver. la uno, es mucho mejor porque Sí, la uno sí la vi y la quiero volver a ver para poder sí, ver bien la 2, y pero con dicen tus que es peques buenísima. también, Sí, 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 con sí. tus peques también está muy guay. La 2 es un poco más, ya con los peques no. O sea, me Ah, refiero sí. que igual no la entienden, ¿sabes? Y hay un momento en el bueno, aparece ansiedad como emoción.
Y hay un momento en el que está la chica que juega al hockey y tal, y está metida como en una especie de campamento de hockey, y entonces quiere que la elijan dentro del equipo de hockey y se mete en la cama y aparecen como unos bichos, ¿no? Dentro del cerebro de la chica y empieza a decir, ¿y si te metes un autogol? ¿Y si? No sé, y empieza, ¿y si? Y entonces ella se ve que le cuesta respirar, que está sudando, que se pone nerviosa, tal, y entra otra emoción que es alegría. ¿Y si metes un gol y todas te abrazan? ¿Y si? Entonces, ojo con los ISIS. Mm. Para mal y para bien también, porque al final tú dices, hay cosas que me llegan y que a lo mejor no puedo gestionar o no puedo controlar porque me llegan, pero sí soy capaz de pensar ISIS que suman. Para quitarnos el ISIS, hace, no recuerdo cuándo, pero leí alguna, y estoy parafraseando mal porque no me acuerdo el dato porcentual, pero era tan ridículo como me lo estoy inventando ahorita, 99% de los ISIS nunca suceden. Con Sí, ese entonces como un dato, 90%, con ese 90, dato, sí, quítate el easy porque 90% no pasa. Tío, estás jugando contra tus odds si total. empiezas a pensar que el easy, porque 90% comprobado está que no va a suceder. Está en tu mente. Pero, yo te digo que muchas veces es como que sale solo. Que sale Entonces, solo, pero en ese momento que sale es, creo yo, la claro, herramienta, porque yo también los tengo. claro. Obviamente, todos los tenemos. Mm, Pero si tienes el simple dato que acabamos de hablar, mm, 90%, como que en ese momento puedes parar y decir, apágalo, porque total, 90% claro. no va a suceder. Estoy perdiendo el Pero tiempo. también hay una parte que sí que hay que escuchar, quiero decir. O sea, lo que no me tengo que hacer es entrar en el bucle, ¿no? El bucle es lo que me hace daño. Pero si yo pienso 2 ISIS y tienen sentido y tal, y me preparo para esto, o sea, yo te digo, por ejemplo, cuando, yo he ido a negociar cosas con clientes o tal, trabajas diferentes escenarios, ¿vale? Entonces, ¿y si el cliente te dice que no? Entonces no. ¿Y si el cliente te dice que no, pero no a este precio? ¿Y si, no? O sea, que eso está bien, o sea, que es una herramienta que me ayuda a ver diferentes Ujú, ujú, hipótesis. ujú. Otra cosa es que yo me retroalimente, ¿no? Y me nutra de todo eso que lo único que me trae y qué probabilidad hay de que esto suceda, ¿sabes? Es que En mi experiencia, estoy completamente de acuerdo contigo del y sí para plantear escenarios lo más realistas y posibles en una reunión, en el ejemplo que dabas, en una reunión con unos clientes, me parece esencial para poder tener ciertas herramientas, pero como no somos adivinos y no sabemos qué va a pasar, en mi caso particular, y con los años pocos o muchos que tengo, ya no sé qué decir, estoy en la edad media, creo yo. en la Edad Media te refieres La de... edad media mía de 40 años, que a los 80 probablemente estaré cercano a la muerte, ojalá, y estoy a la mitad de la vida. Em, Estaba diciendo los ISIS. Entonces, para crear escenarios más realistas y posibles en una reunión importante que tengo con unos clientes, definitivamente me Mm, sirve. Pero una cosa que me sirve, que me ha servido muchísimo, otra vez te decía, con la experiencia laboral, es a quedarme callado y a no tener todas las respuestas. Y si algo sucede que no planeé en la reunión, a quedarme callado y decir, ok, esto lo evaluamos y regreso con ustedes después. mm. Y lo que me ha pasado es que eso es lo que mejor funciona. El quedarme callado, decir, ok, déjenme pensarlo y regreso con ustedes. Y a los días o a la semana regreso con una propuesta en base a lo que escuché y absorbí de información de estos clientes. Y por lo general va mucho mejor que Mm. reaccionar en ese momento y tratar de tener todas las respuestas en ese momento. Hablabas, el jefe tiene que tener todas las respuestas en ese momento. Pues yo con mis clientes tampoco. Que Es vean que que es soy vulnerable imposible. también. O sea, va a partir de la base de que es imposible. Y por lo general lo que me pasaba antes, como soy más impulsivo de personalidad, querías resolver el Mm, problema y la pregunta ahí mismo. Y lo que me pasaba era es que respondía y después decía, salía de la reunión y decía, "Uf, no debía haber respondido eso. Me debía haber tomado el tiempo. Y no pasa nada cuando te tomas el tiempo. totalmente de acuerdo. Entonces, como herramienta, digo, Sí, tienes sí, que dar sí. espacio también. Como que no tienes que tener, ya lo dijiste tú, no tienes que tener todas las respuestas. Claro, hay cierta preparación que tienes que llevar, ¿no? Hmm. Porque al final, si no, cada vez que dicen algo de ya en una semana vengo, pues no es muy profesional, ¿no?
o por lo visto, o sea, el feeling que puede tener la otra persona es como cada vez que hago una pregunta pasa una semana, esto no. Pero es verdad que hay ciertas cosas que no, pero en reuniones y en presentaciones, porque esto me pasa mucho con clientes, decir: "No, es que claro, me preguntan cosas que yo no sé", y entonces, ¿qué digo? Pues que no lo sabes. ¿Vale? Y que le echarás un vistazo y que tienes Correcto. cierta idea, tal, no sé qué, pero que quieres estar seguro de lo que le vas a decir y que le contestarás mañana en un mail y no pasa nada. Entonces, volvemos otra vez a ¿no? La autoexigencia, el Sí, a la perfeccionismo. excelencia, a esa línea fina entre querer presentarte como que lo sabes todo o presentarte como una persona excelente que va a responder de forma excelente a lo que sabe y lo que no sabe lo va a asumir y lo va a investigar y va a responder de forma excelente cuando sea el momento Claro, excelente para responder. con una respuesta excelente. ¿Ves todo mi juego de palabras de excelente, excelente, excelente? ¿Cuál es cuál ha sido el coste de oportunidad de estar hoy aquí como Marta en tu vida? Vaya pregunta que me haces. El coste de oportunidad. O sea, podría estar haciendo otras cosas, pero he decidido estar aquí porque creo que es lo que más me aporta como experiencia, ¿no? Y que también como canal de comunicación a otras personas. No veo cuál es el coste de oportunidad. Podría estar en un spa ahora mismo, ¿no? Con un masaje también, pero bueno, puedo ir mañana también. Entonces, no veo el coste. Tuviste que Para mí estar pasar aquí es una oportunidad, Tuviste que pasar por tocar fondo para estar aquí. sin lugar a dudas. ¿Crees que todos tenemos que tocar fondo en algún momento de la vida? Creo que según la vida que llevamos, o sea, deberíamos de parar más a menudo para tomar conciencia, porque no hay conciencia si no hay un parón. Que un parón no significa que estés 2 años sin trabajar, sino que te tomes 15 minutos y pienses qué haces, cómo haces, con qué disfrutas, cómo te sientes, qué necesitas. Tenemos que tener estos tiempos, y como no los tenemos y tenemos bastante resistencia a mirar donde hay un lado oscuro, a veces es necesario tener estas experiencias. Iba a decir lastimosamente, pero creo que no. O sea, yo lo pasé mal. O sea, no solo los 6 meses de baja, sino todo el proceso, ¿no? De acumulación de estrés crónico y desde que te cuento esta experiencia de ir conduciendo hasta que me doy de baja, igual pasan 7 meses. O sea, que no es algo que fuera totalmente, y ahí ya, pues, el impacto era brutal, porque yo no estaba bien, porque, de repente me ponía a llorar, por ejemplo, o sea, estaba irritable, llegaba a casa, gritaba a mis hijas, ¿no? O sea, hay muchas cosas por detrás. Entonces, ahí sí que hay un coste que yo gestioné mal. Pero era necesario para Para estar estar aquí. aquí, desde luego, porque si no hubiera seguido en multinacional, alimentación, retail, hubiera seguido. Es increíble que tenemos porque yo también he tocado fondos en diferentes aspectos de mi vida. He hecho cosas de las que tal vez no estoy lo más orgulloso hoy de cómo lo hice en ese momento, pero si no hubiera sido así, no tendría la conciencia que tengo hoy de eso, en donde me equivoqué, en donde cometí un error, las palabras error, fracaso, y hoy puedo verlo como un aprendizaje, otra vez en esa cultura constructiva de mi mente o de feedback. Mm. A mí hay una cosa, bueno, un libro que leí, ¿no? De una persona que acompañaba a personas que iban a morir, ya que desgraciadamente no había vuelta de hoja, y cosas de las que se arrepentían a lo largo del tiempo. Eso te estoy hablando hace 15 años, ¿Te ya acuerdas es cómo se que llama el libro? Yo ah, lo tengo también, es Portada a María. no me acuerdo. Yo tampoco. Pero Sé bueno, qué libro estás hablando. el punto es, y es algo que yo, tenía presente porque tenía este rucu, ¿no? De: "Jo, me gustaría hacer otras cosas", ¿no? De ayudar a la gente, pues temas de equipos, de coaching, de formación, de consultoría y tal. Y me quedé con la cosa de: "Me arrepiento",
de no haber puesto en práctica, mi propósito, ¿no? O lo que yo hubiera elegido como mi ideal de profesional. Y eso se me quedó aquí en la cabeza. Pero las circunstancias, el miedo a, bueno, no tener una situación económica, financiera adecuada, pues fue postergando en el tiempo. ¿Te arrepientes de eso hoy en día? No, no me arrepiento porque he aprendido mogollón y la Marta que es hoy es como 10.0 de la que empezó, pero se tuvieron que darse las circunstancias. Si no, no hubiera pasado. Vamos, yo creo, no lo sé. Las circunstancias es tu propia curiosidad por ser mejor. Las circunstancias son tener un colchón financiero para poder probar. Esas fueron las circunstancias y tener la conciencia de no quiero más de esto. Que ese colchón financiero, en mi experiencia, no siempre es la única No, solución no, para no esto. siempre, no siempre. O sea, hay otras alternativas de cómo construir ese, que llamémoslo colchón financiero, sin que tú lo hayas construido. Personas de tu, me invento cualquier cosa, pero apalancarte. Personas de tu network que te apoyan. Sí, sí. Lo que quiero es abrir la mente de la gente que nos está escuchando, de que no porque no tengamos el dinero nosotros, esa es la excusa y el miedo por no hacerlo, porque hay soluciones. Cuando uno quiere, Sí, sí. creo que el dinero no es el mayor de los problemas. El mayor de los problemas es que te pongas la excusa de que el dinero es un problema Mm, y entonces no haces, que hablabas de la acción. Yo sí creo que siempre hay formas de solucionar el problema del dinero, total. pero tienes que ser, lógicamente es lo que tú decías, tienes que hacer mucho Mm, y aún vas a tener que batallar más y remar más en el mar para poder tener éxito, porque viene sin dinero, por llamarlo así, que estamos hablando de ese ejemplo, pero que se puede, se puede. Lo que pasa es que lo tienes que tener muy claro, claro. tienes que saber a dónde vas a hacer un Sí, business plan que le vas a presentar a tus amigos, a tus primos, a tus ex socios, etcétera, que entonces van a ver esa luz y ese brillo en tus ojos y van a apostar o no en ti. Como una de las alternativas, digo, por abrir los ojos sí, a sí. que muchas veces, porque me pasaba y me sigue pasando, tendemos a ponernos barreras en los ojos, como, perdón, a los caballos Sí, muchas sí, veces o a los burros. burros, Mm, ¿no? No mires más allá de aquí, pero hay mucho más espectros de soluciones a los problemas que tenemos. Cuando tenemos problemas y miedos, tendemos a hacer esto, sí, sí. a cerrarnos en un túnel, cuando la visión es mucho más amplia. Entonces, como invitar a esa apertura mental. Sí, lo que pasa que solo a veces no es fácil. No, fácil fácil no es la vida. No, sí, sí, que está bien como rodearte de personas, ¿no? Que si tienes esta chispita en el interior, rodearte de personas que ya hayan pasado por ahí Sí. y que esa parte, ¿no? Como de visión más corta sea posible ampliar. Yo sí que me ha preguntado mucha gente por LinkedIn, por ejemplo, como, oye, yo quiero hacer esto, no los conozco, quiero hacer esto y lo otro, ¿qué me recomiendas? Yo no, o sea, yo mi experiencia personal de dejar una cosa y empezar algo sin saber qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer, yo no lo recomiendo, ¿no? Porque hay una parte muy importante como de claridad y de construir ese business plan o llamarlo como quieras, Ujú. que te va a llevar un tiempo y que vas a tener que chequear con el mercado si tu idea hace match o no hace match. Entonces, como dejarlo todo y empezar a hacer tal, mi perspectiva es que no es la mejor alternativa, sino que eso se va a ir construyendo o tú te vas a ir clarificando, vas a ir construyendo ese business plan y en el momento que tú veas que esto tiene sentido y que lo puedes abarcar, ya empezar a dar el paso. Pero sí, este corte, que en mi caso En tu caso fue fue así. así, sí. En mi caso siempre ha sido así. Pues yo personalmente no lo recomiendo porque hay un espacio ahí de, pues eso, de que tienes que pensar muchas cosas. La primera no funcionó, tienes que aprender mucho tal, y en el mientras, pues el agujero
se va generando. Hablaste antes de la palabra foco. Importantísimo. No sé si y aquí hay ejemplos de los 2 bandos, solo estoy jugando al abogado del diablo con lo que acabas de decir, pero no sé si teniendo otro trabajo, en donde tal vez no te sientas tan realizado, que me imagino que es lo más común, a mucha gente le pasará, y entonces está pensando en emprender en otra cosa, pero no puedo soltar esto porque financieramente es complicado, tengo responsabilidades, también tengo miedo al fracaso, tengo miedo al éxito, tengo miedo al tema financiero. Entonces, en paralelo voy a empezar a pensar y voy a hacer este business plan, o en paralelo empiezo a vender mis cursos. Pues que puede ser cualquier cosa, no me estoy Sí, inventando sí, ejemplos. sí, sí. Y en paralelo pongo mi e-commerce y poco a poco y voy viendo si va bien, pues ya me tiro. Si no va bien, pues ya lo dejo. Para mí es cero foco. Y si no tengo el 100% de mi energía en algo que es tan difícil como es emprender, las probabilidades de que te vaya bien son casi nulas. O sea, yo hablo como un poco de un término medio, porque sí que es verdad que al final o le pones horas y le pones foco y le pones o no avanzas, pero tirarse a la piscina a lo salvaje de, bueno, dejo esto, o sea, mucha gente que hace, por decirte cosas concretas, cursos de coaching, por ejemplo, Ujú. que salen como a tope, ¿no? De energías, que esto es mi vida, no sé qué tal, dejo el trabajo y me pongo a hacer sesiones de coaching. No vas a poder vivir de sesiones de coaching, ¿vale? Y tiene que haber alguien que te diga, no vas a poder vivir de sesiones de coaching. Entonces, tienes que ser un profesional mucho más completo para mantenerte a lo mejor al nivel mínimo, al nivel de ingresos que tú has tenido antes. Entonces, mm, piénsate las cosas. ¿Tiene que estar todo hasta el mínimo detalle, hilado, de no sé qué, validado por 1500 Hablamos clientes, de no la, sé qué? la palabra prohibida. No, ¿vale? Esto no. Pero, o sea, como si estuvieras poseído por algo, porque ha venido como una iluminación, dejar y empezar, yo no lo recomiendo. Ahora bien, yo, o sea, tú sí, yo no. No, no, Ah, no, yo tampoco, yo tampoco. Hay que tener mucho cuidado en recomendar esto. Es muy complicado. Lo que pasa es que yo sí creo que en mi caso sí, particular, uno, tengo la personalidad, dos, así crecí. En mi casa, mi mamá y mi papá eran así, impulsivos, que no me digan lo que tengo que hacer, yo lo voy a hacer, mm, mal, bien, y fracasaron 16,000 veces y mi mamá todavía al día de hoy no le va bien financieramente, pero es lo que yo aprendí, es en donde yo he crecido y no digo que sea bueno, solo digo que así soy yo sí, y que en algunos casos me ha salido bien, en algunos casos me ha salido mm, muy mal. En el ADN del éxito, ¿qué es éxito? Para mí, lo que estoy haciendo es éxito. Para mí. Porque no me has preguntado qué es el éxito para mí, porque no me tienes que preguntar. Soy yo el que estoy preguntando. Pero a mí lo que estoy haciendo me ¿y qué da es el un éxito sector para de ti? gracias, Marta. Un sentido un sentido de propósito. Yo Mm, creo que lo definiría muy simple, como estar en paz. Así de simple. Entonces, mm, ¿qué significa? Entonces ya podemos preguntar, ¿y qué significa estar en paz? Y entonces hablamos de los pilares. Naval Ravikant, un filósofo moderno, habla de los tres pilares. eh, Health, salud, wealth, como riqueza, vamos a llamarlo, pero no tiene por qué ser financiera solamente, pero sí está el factor riqueza financiera. Y happiness, dice él. Y aquí hay familia, amigos, network, comunidad. Em, entonces, esa sería como mi respuesta a tener paz, tratar de estar en equilibrio, porque no creo en el equilibrio, de tener paz. Pero mi paz es la definición perfecta de para mí que es éxito. Lo que estoy haciendo hoy me da paz. Hoy en el 90%, porque me falta ese 10% de tener la seguridad financiera de la que hablábamos. Sigo luchando con ese mm. miedo, pero es un miedo que me impulsa. ¿Por qué estamos hablando de esto? Perdón. Porque no te he preguntado qué era el éxito para No, no, ti. no, era porque estamos hablando de la importancia del foco
y de tirarnos de lleno con esto. Entonces, yo tampoco sé si lo recomendaría. Depende de la claridad con Claro. la que una persona y la personalidad que tenga esa persona por amarrarse a algo y no soltarlo hasta que dé su máximo rendimiento. Pero eso es un trabajo de toda la vida. Es un Mm. trabajo que para mí esa es la primer palabra del desarrollo personal, se llama disciplina. Y creo que por ahí tenemos que empezar nuestro trabajo todos. Es entender que la disciplina es para mí el mayor factor dentro de la ecuación del éxito posible. Persistencia, me gusta como Y disciplina a veces la confundimos con esa disciplina militar de levantarte a las 5 de la mañana, leer 10 páginas al día, ir al gimnasio, estar súper fit y tener el abdomen súper marcado. No des esa disciplina. Es esa micro hábitos y rutinas de las que hablabas que hacen que tú tengas una cadena de valores, que hablaste de valores, y que hacen que eso lo haga consistentemente a lo largo del tiempo. Y esa es mi disciplina. Es como en alimentación, ¿no? Acabamos de hablar de los péptidos, de los aminoácidos y luego de la proteína. ¿Se entiende lo que acabo de decir? sí, Perdón. sí, Es sí. esa construcción de una misma proteína, la proteína siendo la disciplina. Pero regreso al tema de, ¿es recomendable soltar una cosa por poner otras? Yo creo que para la mayoría de gente no. Y no quiero decir que sea bueno ni O malo. sea, de Lo que cero, yo quiero, me refiero de cero. O lo que sea, quiero es que tengamos también, quiero tener cuidado en que emprender es sumamente difícil. Y tú lo sabes, pero sí. es muy difícil. Y tienes que estar como muy conectado con algo que realmente es muy tú o es algo que quieres hacer tú, porque te vas a encontrar muchos noes, Otra ¿no? vez la mayoría. Entonces, los noes, si no tienes como un músculo fuerte que tu convicción, ¿no? Para mí persistencia también, Mm. y constancia, y cavas, y cavas, y cavas, y no ves agua, y sigues cavando y tal. Y a veces también me parece triste, emprendedores que se quedan a 10 centímetros del agua porque han cavado tanto que no la han encontrado. Entonces, con el símil este también de cavar, es importante el foco, ¿no? Que venía esto todo de la conversación. Elige algo, ponle foco, que tenga sentido, que tenga estrategia, que tal, no sé qué, y cava, pero no te disperses. Para mí ha sido el error, la dispersión, por ejemplo. Mm. Entonces, Sí, cabo aquí. No, 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 por aquí no. no, Vamos es por aquí. aquí. Vamos a No, acabar. pero No, bueno, no, no, acaba en mejor ningún por sitio. aquí. Sí. Claro. Entonces, cava, este es el camino, esto es lo que quieres probar, no sé. Hay en el fondo hay algo que como que digo no a cosas que me molan, ¿no? Ahí hay una resistencia a soltar el resto de cosas que yo sería capaz de hacer, pero no es para mí no es el camino, yo he aprendido que no es ese. Entonces yo, pues estoy cavando con una dirección y con todo el esfuerzo y con todo el foco y con todas las herramientas. Y espero que al final, pues salga petróleo, porque agua no petróleo. La disciplina de decir no. Esa es una gran disciplina en lo Po que estamos hablando. Porque hablo con mucha gente esto de poner límites, ¿no? Y decir que no, porque cuando también dices no, estás diciendo sí a otras cosas, ¿no? Correcto. Entonces, a veces es difícil decir que no, pero si lo linkas con estás diciendo que sí a estar con tu familia, estás diciendo que sí a tus principios o que, no sé, se vuelve más fácil tener esas conversaciones difíciles en las empresas y con las personas también. Mm. ¿Hay algo en esta conversación que sea importante que no hayamos hablado aún? Pues te diría que hay una parte con el tema del estrés, por ejemplo, que, que no mucha gente ve y que es la corresponsabilidad. Y la corresponsabilidad es que hay una parte del empleado y hay una parte de la empresa. Entonces, el empleado tendrá sus movidas, que tendrá que trabajar
porque a lo mejor pues es miedoso, o a lo mejor, ¿no? Que son como más intrínsecas a la persona y cada persona va a tener sus cosas y trabajar el estrés desde una mirada café para todos es un error. Entonces tienes que tener una mirada como mucho más individual. Y la parte de la empresa es que hay sistemas que no funcionan en la forma de trabajar, bloqueos que son invisibles o que no queremos mirar. O sea, son visibles, pero no queremos mirarlos y no ponemos límites a esto o las mejoras que necesitamos. Y entonces, en este sentido, para que la gente, o sea, desde la mirada del CEO, por ejemplo, para que el CEO diga, mi empresa crece, necesito intervenir en la estructura y en las personas, en los bloqueos que se están dando en las organizaciones y en las personas. Ni solo los bloqueos, ni solo las personas, los dos lados. Entonces, esta corresponsabilidad tiene que estar 100% presente si queremos realmente tomar una solución que funcione y que sea sostenible. Como líderes de empresas, y aquí hablándole a estos líderes de empresa, porque hablamos mucho del individuo, que es lo que estabas compartiendo. ¿Cómo hacer empresas? No me gusta la palabra mejor, pero que adapte estas herramientas para tener una mejor salud mental y de relación con sus colaboradores. ¿Qué pueden hacer, te refieres? Sí. Em, o sea, yo creo que hay un trabajo como de revisarse ellos y de abrir conversaciones con el equipo y con las personas. Revisarse ellos, ¿en qué sentido? En el sentido de si estoy liderando desde la confianza o desde el control, desde me protejo desde el avance, por ponerte algún ejemplo, o qué tipo de comportamientos realmente estoy reforzando, aunque sea inconsciente. Esto es un típico total de no, no, abogamos por el equilibrio y la conciliación, pero yo lo que quiero es gente disponible 24 horas, 365 al año. Entonces, del dicho al hecho, o sea, ¿qué estás diciendo que luego en el hecho no se está llevando a cabo? O abogo por la transparencia y que si no llegamos en un proyecto, lo que sea, quiero que levantéis la mano, pero cuando alguien levanta la mano y dice, oye, que no llegamos, a ese le cortan la cabeza. Todo tiene un coste. Y eso son como cosas que estamos generando en negativo y que probablemente ni siquiera somos conscientes, ¿no? Entonces, ¿qué cosas estamos reforzando como valiosas en la organización que no, que tengo que mirar, que tengo que saber mirar? Y luego, aparte de revisarse como líderes, es tener estas conversaciones con los equipos, sinceras, auténticas, con curiosidad, con ganas de indagar de verdad y preguntar, ¿qué te pasa? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tienes en tu trabajo ahora mismo que sea más allá de un reto? Sino que ya te está generando, ¿no? Pues es un reto, igual te mola, ¿no? Es ese estrés positivo que hablábamos, que también existe, ¿no? Yo vengo aquí a hacer el podcast y digo, jo, pues que me salga bien, ¿no? Vengo un poquito nerviosa, tal, luego ya me relajo, pero eso me activa, me da energía, tal. Eso está bien, ¿vale? ¿Y qué otras cosas sí que está teniendo un impacto negativo en el que tú entiendes que igual no puedes o que te cuesta mucho o que no estás resolviendo de la manera que deberías o te estás atascando, qué necesitas, en qué te puedo ayudar? Entiendo y estoy entendiendo que uno de los mayores deficientes dentro de las empresas es la comunicación, entonces. Y esa coherencia entre lo que digo y hago, o lo que está escrito en los valores y comportamientos escritos del libro de la empresa, que Total. ya sabemos que nadie los lee ni nadie los ve, y luego tenemos las palabras chulas pegadas en la cocina de la Las quitas y empresa. pones un póster de Star Wars y te funciona igual, ¿sabes? O Claro, sea, no, eso es así. La comunicación es súper importante. El feedback es súper importante. pero el feedback desde como debería de entenderse, que ya lo explicaste, ¿no? Que es, doy feedback sin que haya una crítica detrás, sin que haya un corte de cabezas detrás, porque me dijiste Sin esto, juicios sin también, juicios. ¿no? O
sea, muchas veces el feedback se utiliza mal. ¿Cuándo tienes que dar feedback? Yo recomiendo que se dé feedback en el momento. Hay una reunión, hay una conversación, no sé qué, y el feedback se da en el momento. Otra cosa es que tengas como una reunión de feedback como más global, pero el feedback genera dirección. Si no hay feedback, la persona decide sin dirección. Entonces puede hacerlo bien, puede hacerlo mal o puede hacerlo al revés. Entonces, tienes que estar constantemente dando feedback, pero no solo feedback de mejora, de cuando has hecho esta presentación, se te han colado 2 diapos que no tenías que haber puesto, ¿te has dado cuenta? Pues hay que revisar, ¿vale? No solo eso, sino feedback también apreciativo. De joder, qué bien has hecho esto, enhorabuena, gracias por tu implicación. Todo esto construye dirección. Y luego miles de conversaciones difíciles que la gente no sabe abordar, pues otra vez, límites, decir que no, conflictos. Eso es fundamental. O sea, un líder tiene que saber hablar, pero saber hablar no significa que se haga lo que yo digo, sino generar una conversación donde las personas puedan poner encima de la mesa lo que está sucediendo. Generar ese espacio de confianza, que la gente sea transparente, sincera. Vamos a tener un debate, imagínate, ¿no? Vamos a tener un debate, esto que decías, de lo que ha ido bien a lo que ha ido mal, ¿no? Entonces, claro, depende un poco de cuál es la orientación que tú haces cuando hablas con tus colaboradores para que esto suceda. Porque, vale, yo voy a decir las cosas que he ido bien o mal, pero es que nunca me hace caso, nunca me da las gracias. Critica lo que digo. Doy una idea y me dice, ¿para qué has dicho esto? Entonces mejor me callo. En tu experiencia, ¿esto está creciendo? ¿Está al auge? ¿Hay una necesidad? No lo digo como planteo como una necesidad de que ves un problema, sino de que hay líderes ya buscando acompañarse en esto. ¿Y crees que hay un cambio de mentalidad? Hay líderes, pero hay muchísimo trabajo por delante. Muchísimo. Hay mucha gente que se le está promocionando, que son muy buenos técnicamente y nefastos gestores de equipo y no se les está acompañando, a no ser que ellos mismos inviertan su dinero para formarse y para Mm, tener estas skills. Y esto es un error absoluto. Bueno, yo esto lo he visto un mogollón de veces. Entonces, igual no es tan bueno técnicamente, pero gestionando personas es un crack. Pues a lo mejor es la persona que tienes que promocionar, no al otro. O al otro, pero acompañándolo de la manera adecuada. Y muchas veces el acompañamiento es como te explico, bla, bla, bla. O sea, para mí hay como tres niveles de sé las cosas, sé hacer las cosas y puedo hacer las cosas. Entonces haces un curso de feedback que yo a veces he asistido y he dicho, ¿esto qué es? ¿Sabes? O sea, y sí, la teoría, no sé qué tal, te hacen dos roleplays y te vas a tu casa. Ahora ponte a dar un feedback fácil, que igual bien, pero ponte a dar un feedback difícil. Ponte a despedir a una persona. mm. O sea, hay conversaciones complicadas, entonces realmente eso hay que entrenarlo. No vale de que hagas un curso de y tu jefe, a ti, pues, o tu jefa, lo que sea, tiene que acompañarte a coger esas skills y esas habilidades. Mira, yo es que no sé decir las cosas. Es que cuando me dicen esto, pongo nervioso y no sé contestar, ¿vale? ¿Qué opciones? Prepárate la conversación. Y para mí hay un punto muy importante, es que si yo voy a hablar contigo, ¿qué quiero que pase cuando esta conversación termine? Y hay muchas veces que quiero tener razón. No, es que tu objetivo no es querer tener razón. Tu objetivo es que esta persona salga motivada, que haya entendido el mensaje, que se haya llevado la bronca y que sepa que como lo vuelva a hacer, la voy a despedir. Hay un objetivo y en el mientras te pierdes. Si no estás todo el rato con el objetivo en la cabeza, es muy fácil desviarte. Mm. ¿Y qué mensajes le voy a decir para que eso suceda? Porque si no, fluyes y el objetivo no se consigue. Entonces, las conversaciones hay que prepararlas y la gente tiene que tener un entrenamiento para ello. No sé cómo lo ves tú. Sí, completamente. Y yo creo que y regreso al principio de esta conversación con la era que estamos viviendo de la inteligencia artificial, creo que
empezamos y vamos a ser más conscientes de que lo que nos hace más humanos no son las labores técnicas que hacemos, sino las emociones, sentimientos, reacciones como humanos que tenemos, eso que llamamos las soft skills. Entonces, el arte de comunicarte, el arte de trabajar en equipo, el arte de poder integrar estas definiciones de propósito, éxito en un equipo de trabajo y que todo se sincronice y entonces funciona excelente, no la palabra prohibida, em, Exigencia, exigencia, exigencia estaba prohibida. es, Y el es perfeccionismo el también. perfeccionismo. Em, creo que es la clave del éxito. Entonces, por eso preguntaba si es algo que ves en auge, pero definitivamente es algo que tenemos que fortalecer y seguir trabajando. Y de ahí que agradezco que estés aquí, agradezco por tu tiempo, gracias por estar aquí, por Muchas gracias. permitirnos aprender de ti, eso. Segundo, conocerte y reconocer que en la sociedad actual todavía hay mucho camino por recorrer sobre este tema, muchísimo, y que existen personas que les apasiona esto como tú y que están aquí para ayudarnos. Así que gracias por eso. Yo normalmente tengo una última pregunta que siempre hago, ¿cuál es el ADN del éxito para Marta? Pero ya me la contestaste porque te la pregunté antes, entonces te voy a preguntar la misma pregunta por honor al podcast, pero no del éxito, sino hablaste de otra palabra súper potente, del propósito. Mm. ¿Cuál es el propósito? Vamos a cambiar el nombre del podcast. De Marta. ¿Cuál es el propósito? Pues, ayudar a empresas, em, a acabar con esos bloqueos que hay en el sistema y que les impide crecer, no solo a nivel de resultados, que por supuesto, pero también crecer como personas dentro de la organización. Como mencionaste antes, ¿no? El propósito es algo mucho más grande que uno mismo. Mm. Sí, y además, o sea, pensando en como la misión, ¿no? O sea, la visión, perdón, ¿no? Como algo como mucho más, em, motivante, ¿no? O que a mí me llama mucho, a conseguir, que no sé si lo conseguiré, pero bueno, que trabajo para ello. Es como que haya entornos de trabajo realmente que las personas, haya confianza, haya, compromiso real y haya los resultados que se necesitan. Hay una forma como de mirar la organización que es una forma de triángulo en el que hay varias geometrías, ¿no? Pero una de ellas es el triángulo, que son resultados, personas y procesos. Y lo ideal es que sea un triángulo equilátero que se va moviendo, ¿no? Unas veces igual se tira más de procesos, otras más dependiendo del punto, pero que luego vuelva otra vez a equilibrarse de alguna manera. Y hay que tener en cuenta también que cuando tiramos mucho de los resultados, los procesos y las personas se ven resentidas. Cuando estamos muy focalizados en las personas, muchas veces los resultados y los procesos no funcionan Mm. o vamos más lentos. Entonces, estas tres variables también en el éxito creo que son relevantes, el no focalizarnos solo en una de ellas, sino intentar que haya un equilibrio dinámico, porque dependiendo un poco de lo que ocurra en la empresa, en el entorno, lo que sea, pues habrá momentos en los que haya que tirar más de una de ellas, pero luego que vuelva otra vez al equilibrio y que haya momentos de recuperación. No todo sea como a este nivel, ¿no? Yo llego a este nivel, pero luego tengo un momento un poco de recuperación para volver a estar disponible a este nuevo reto que aparezca. Marta, nuevamente gracias por estar aquí. Em, salgo con, con que tengo que tener y fortalecer la habilidad definitivamente de saber adaptarme, de trabajar muchísimo mi mente para que el estrés y los miedos me impulsen y no me bloqueen, a querer asumir riesgos y salir de mi zona de confort para poder crecer. Gracias por estos mensajes tan potentes. Estoy seguro que a más de alguna persona van a ayudar y si no es así, siéntete tranquila que a mí sí.
y por eso hago esto que hago y puedo traerlo a más personas. Nuevamente, gracias por estar aquí, por confiar en el ADN del éxito para esto y hasta la próxima. A ti, muchas gracias a todos. Antes de irte, si este episodio te aportó algo, te invito a suscribirte al canal. Es gratuito y es la mejor manera de apoyar este proyecto y acompañarnos en el camino que estamos construyendo juntos. Gracias por ser parte de esta familia del ADN del éxito.